Pues ya estamos en directo. Ahora. Sí, yo por mi parte también, estamos en directo. Vale, perfecto, pues. Bueno, pues hola gente, ¿qué tal? Voy a estar en directo hablando con Alexio, un youtuber que conozco de hace unos añetes. Y nada, vamos a estar Hola. hablando aquí básicamente de youtubers, videojuegos, un poco de la plataforma en general y de algunos miembros, algunas bestias que conviven en este lugar, ¿no? Y nada, pues vamos allá. Nada, buenas, Beck, gracias por tenerme en tu canal. Igualmente, porque también te me tienes tú en el mío. O sea, en el tuyo. Sí, em, mira, lo primero es lo primero. Es ahora un buen momento para pillarse unas Pambi Coins. ¿Qué opinas? Yo creo que está regular. A ver, creo que nunca ha sido el momento. Bueno, quizás sí, ¿no? En el momento que la cosa estaba ahí cocinándose, ¿no? Y empezaba quizá a estar la barbacoa, ¿sabes? En medio tal. Ahí a lo mejor sí que era un buen momento, ¿no? Para vender y estafar a todos los pambisitos. Yo estuve a nada de pillarme unas Pambis. Por los Hostia. loles. Sí, No para especular ni nada así, ni su intención, ni nada de eso, ¿verdad? sí. Joder, pues Únicamente por los loles. te habrías forrado, hermano. Si lo hubieses pillado a tiempo, te habrías forrado, que flipa. Eh, bueno, hubiese vendido mi alma al diablo. Bueno, el dinero es el dinero al fin y al cabo, ¿no? Y si es dinero de Pambis, pues incluso mejor, ¿no? Realmente. A ver, tiene que sentar bien saber que el dinero que ganas es dinero que no ha ganado Dallas. Sí, por ese lado también, no estaría mal, ¿no? Hostia, tío, Sí. acabo de empezar el directo y es como que la gente todavía no ha entrado, ¿sabes? Y yo estoy aquí, hey, buenas a todos. Los estoy Pues, ahuyentando. bueno, si quieres empezamos con los temas. Tenías una escaleta, ¿no? Y tenías una escaleta de Sí. temas y tal, así que, pues bueno, podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Cuál es el primer tema? Una cosa que te quería comentar. El otro día, eh, en fin, en directo explicaste que tenías tu canal secundario y tal, donde tenías vídeos reaccionando a Baiti. Y yo Sí, ahí estaba en plan, yeah, aplaudiendo, dando palmas. Soy muy apasionado de hacer reacciones a vídeos de otra gente. sí. Pero es que viéndome tu vídeo, era en plan, Beatty, ¿no? Qué malos argumentos que hace Beatty. O sea, ¿te pareció que No soy, Beatty no estaba soy hater. teniendo argumentos pésimos, ¿no? Básicamente, en ese vídeo. Eres un vídeo, Déjame que para haga poner un el... poquito en contexto a la gente, era un vídeo hablando básicamente sobre los gráficos en los videojuegos, ¿no? Beatty Bait defendía que no se necesita ningún tipo de realismo en el mundo de los videojuegos, que el realismo apesta y a nadie le gusta, y es un cáncer, básicamente, ¿no? Era un poco el argumentario de Beatty. Y así un poco en resumen, yo hablaba de que en ciertos aspectos los gráficos buenos pueden de alguna manera ayudar a pues a la narrativa, por ejemplo, ¿no? En cosas que uno pensaría, no, los videojuegos no necesitan gráficos buenos para ser buenos videojuegos. Bueno, pues quizá The Last of Us 1, por ejemplo, no tendría quizá una interpretación o unos... no podrías quizá leer los movimientos del movimiento corporal de algunos personajes para saber lo que sienten en algunas cosas, ¿no? Si no fuera porque los gráficos son extremadamente buenos, las animaciones son extremadamente buenas y eso son cosas que aportan al medio, ¿no? O en casos, por ejemplo, como un simulador como podría ser DayZ, ¿no? Que, bueno, existen los zombies y tal, y en ese juego y los zombies no existen en la vida real. Pero en un caso como ese, que es un juego que pretende ser todo lo realista posible dentro de que existen los zombies y es un post-apocalipsis, unos gráficos realmente buenos te pueden hacer sentir inmerso, ¿no? En ese mundo. Ese era un poco mi punto en el cual yo defendía que el realismo podía tener su utilidad dentro de un medio artístico interactivo como pueden ser los videojuegos, ¿no? Que Baiti, deja que haga el trigger warning, que estoy traumatizado hablando de Baiti. No soy hater de Baiti, el propósito aquí no Yo es tampoco en lo absoluto. empezar beef con Baiti, ¿vale? Ninguno de los dos queremos beef con Baiti. Nadie quiere que su canal muera estallado en millones de haters. Sí, no, por favor y gracias, no. Pero sí, Baiti tenía un horrible argumento. Es que es eso, hacía malos argumentos, ¿vale?
Y su take parecía ser mejores gráficos equivale a que todos los juegos en el futuro van a tener exactamente los mismos gráficos. Y era como que ignoraba absolutamente que el diseño artístico existe, ¿verdad? Sí, y que el Que diseño artístico aplicado a buenos gráficos y aunque sea realismo, ¿no? Aunque podamos hablar, por ejemplo, de Doom Eternal, que es un ejemplo que ponía en ese mismo vídeo. Doom Eternal tiene unos gráficos, oye, que no es eso Fortnite, Ratchet and Clank o otras historias, ¿no? No es cartoon, no es de dibujos animados. Utiliza el realismo para, mediante el estilo artístico, darle una nueva forma, ¿no? es que no solo Beatty ignoraba el concepto de que el diseño artístico existe, de que es eso, no todo tiene por qué parecerse a Nueva York, ¿verdad? Aunque por muy realistas que sean los gráficos, luego puedes hacer el proceso artístico, por supuesto. Claro, Pero es exactamente. como que su argumento era accidentalmente que tenemos que volver a la tecnología de 2005, ¿verdad? Porque ¿para qué hacer progreso tecnológico, verdad, chicos? Sí, Y en plan, era algo así, algo... O sea, no era exactamente... No creo que si le preguntases a Baiti... Uy, perdón. No creo que si le preguntases a Baiti, él te dijera, no, sí, tenemos que volver a los gráficos de la PlayStation 1 porque en esa época todo era mejor. Tampoco creo que ese fuese su argumentario exactamente. Pero sí que era un vídeo un poco anti-progreso en cuanto a los visuales de los videojuegos, ¿no? sí, por supuesto, si Beatty estuviera aquí nos diría algo absolutamente razonable y con lo que estaríamos de acuerdo con él. Probablemente. Pero man, su vídeo. Sí, la verdad es que el vídeo... Bueno, a ver, tampoco era Sí. horrible. O sea, entiendo también el take, ¿no? De la No, crítica a lo que sería un poco un Real Engine, ¿no? Estos gráficos genéricos realistas que pueden estar abordándonos últimamente en el mundo de los videojuegos, ¿no? Yo particularmente pienso que un Real Engine hombre, tiene sus mierdas, ¿no? Hay un poco últimamente videojuegos que se ven todos iguales y cosas así, pero claro, eso es problema realmente de los desarrolladores, ¿no? Eso es problema de quien haga esos gráficos realistas y no busque hacer absolutamente nada más y que mucha parte de la industria se centre en eso. Ahora bien, si nos ponemos a mirar los grandes lanzamientos de cada año, yo no creo que todos los juegos tengan el mismo el estilo artístico realista y los mismos gráficos, en fin, ¿no? Yo no veo que todos los videojuegos tengan se vean iguales en lo absoluto. Hay estilos artísticos entre los indies y los triple A para aburrir, realmente. Es que es eso, podemos estar de acuerdo que Oye, hacer ahora, antes me gráficos... preguntabas que si tenía estática antes del directo, si tenía estática tu micro, y ahora está teniendo un huevo de estática. No sé si Joder. puedes hacer algo. Hay una cosa llamada Sí. supresión de ruido de Crisp o algo así. No, es mi micrófono, el hardware en sí mismo. Espera, me muteo un momento. Sí, está bien. Bueno, pues mientras tanto, nuestro amigo Alessio arregla el micro, puedo responder unas cuantas preguntas que tengáis por aquí o lo que sea. ¿Conoces a Roberto Vaquero de Frente Obrero? Sí, el chaval este comunista, ¿no? Que estuvo en el Wild Project, que debatió con el... ¿Cómo se llama el economista? Rayo, el Juan Ramón Rayo, sí, sí, algo vi. Lo conozco muy vagamente, pero sí, algo sé de él. Mira, Eh, tenía el micro muteado, pero he dicho en voz alta, oh no. No sé quién diantres te ha preguntado, pero pues oh mira, no. el No hablemos culpable, de Roberto Vaquero. el culpable es Daniel Jiménez. Si quieres, te mando a la dirección de su casa y hablas con él todo lo que quieras saber. Que no sé si es algún tipo de broma súper irónica de alguien que ya me conoce, pero en fin, Roberto Vaquero es un poco un meme en mi comunidad, para llamarlo de algún modo. Ah, Pero en fin. amigo, vale, ya entiendo por dónde va la movida, ya entiendo. Sí, que creo que es por eso que venía la pregunta, en fin. Sí, muy probablemente, muy probablemente. ¿Cuánto te No, toma editar fácilmente. un vídeo como media? Mira, me puede tomar, si me pongo ahí a full, me puede tomar 2, 3 días. Si me pongo a full, ¿eh? Si no, puedo estar ahí semanas con el proyecto abierto. Bueno, pues como íbamos hablando de Bait y Bait, pues sí, básicamente el argumentario de ese vídeo era bastante paupérrimo. ¿Tú cómo te sentiste cuando viste mi reacción a su vídeo? ¿Qué pensaste? ¿Había algún take mío que no te acabara de convencer? ¿Qué pensabas un poco del vídeo de Baiti? Coméntanos, ilústranos un poco. No, me gustó bastante tu comentario porque
tu cabeza fue enseguida a los mismos sitios a los que se hubiera ido mi cabeza, ¿verdad? Sí. Como el contraargumento a Baiti realmente era el diseño artístico existe, ¿verdad? Que no estamos obligados a hacer el mismo producto repetido. No es obligatorio que con gráficos hiperrealistas todos los juegos se parezcan. Porque, por ejemplo, Beatty decía, oh, lo único que queréis, si queréis, no quiero ser hater con Beatty, perdón, estoy traumatizado. Pero Beatty decía, A mí si me queréis cayó hate gráficos- también en su momento, porque al final es un youtuber súper grande y tiene una comunidad súper fuerte, y las comunidades más masivas, más fanboys y más pesados en general puedes llegar a atraer. Tampoco creo que eso sea público con el que Baiti estaría muy orgulloso, porque el propio Baiti se vio mi reacción y se la tomó súper bien. Y me habló en privado antes de siquiera que yo la subiera a YouTube. Eh, pero el punto es... eh, bueno, no sé qué iba a decir sobre eso. Ah, pero sí, bueno, con el tema del hate y tal, básicamente, tío, no te tienes que traumatizar, porque es como... Joder. Al final te puede venir una grandísima oleada de gente a decir que eres basura, pero te lo tienes que tomar de manera totalmente impersonal, ¿sabes? Porque al Sí, no, final es gente que no te absolutamente, conoce no, de no. absolutamente nada, y que por muchos que sean, a Sí. mí me pasaba que yo a lo mejor, antes de tener hate masivo, me podía venir un montón de gente a decir de todo y tal, y yo podía estar como... Hostia, es pues... No, no, perdón. Antes de tener hate masivo, a lo mejor alguien me venía a insultar en Twitter o lo que sea, o tenía una discusión online o lo que sea. Y a mí me encantaba discutir con gente online, porque era como una especie de sparring, ¿sabes? Como al que le guste pelear, pues tener hay un combatillo de boxeo y la adrenalina y tal, pues un poco lo mismo, pero rollo mental, ¿no? El rollo de discutir y ver como el contraargumento y ver cómo tal. Y nunca me ofendía nada de lo que me dijera nadie, porque, yo qué sé, mucha autoestima. Pero sí que cuando tuve hate masivo, ahí cambió la cosa, ¿no? Porque es como, wow, son muchas personas tirándome un montón de mierda. Y a pesar de que individualmente lo que diga todos y cada uno de ellos me la sudaría, es el conjunto de voces diciéndome mierda lo que me abrumaba, ¿no? Pero, tío, hoy en día tengo una mentalidad respecto a eso muy diferente. Y creo que... Es que en Internet hay tanto puto retrasado. En Internet hay tantísimo enfermo, tantísimo imbécil, que es como, en algunos casos incluso... Es que comprendo perfectamente que mucha gente me insulte o me diga de todo, porque es como, es gente que probablemente yo tendría de la misma opinión de ellos que ellos tienen de mí, ¿sabes? Y que incluso me impresionaría que ellos no la tuvieran de mí, ¿no? En plan, al final en internet vas a caer fatal a muchísima gente, porque hay muchísimos retrasados, ¿sabes? Y a lo mejor a veces te equivocarás y realmente le caerás mal a gente que está en lo correcto, pero en muchos casos la gente es muy imbécil. Y ya está. Sí, no, sí. Comparto absolutamente el sentimiento de todo lo que has dicho. Sí. A mí también me gusta en plan el debate y por eso me gusta reaccionar a vídeos, ¿verdad? Como ejercicio intelectual más que Sí, yo otra de hecho cosa. voy a empezar a hacer eso. Ya lo había hecho anteriormente en mi canal, con críticas de youtubers y tal. Pero recientemente tengo la idea de ponerme a hacer eso un poco basado en tu canal, porque vi lo que hacías y dije, coño, tío, es un poco lo Ah, que yo quiero hacer, ¿sabes? Reaccionar a vídeos, eso me da como muchas cosas de las que hablar, ¿no? Me da muchas cosas de las que hablar, y creo que puede salir contenido interesante de ahí. sí, ya te digo, yo cuando vi que habías hecho la reacción de Beatty, que además era de hace un par de años, ya te digo, me puse a dar palmadas en mi casa, ¿sabes? En plan, Es en plan, alguien que también se ha metido con Beatty. Bueno, sí, que no, yo porque nada personal contra busco gente Beatty, que claro. haga cosas afines, así también. Ya te digo, yo si algún día quieres un compi para comentar algún vídeo así memético, un poco de loles o lo que Sí, sea, pues si encuentro piensa alguna cosa conmigo, así por que... favor. Mira, hay un vídeo que ha subido recientemente un pavo que también es un poco de tu rollo de shitposteo y tal. Bueno, que tampoco es a lo que te dedicas, ¿no? Tampoco es que te dediques a hacer memes como tal, ¿no? Pero sí Tengo la que vibe, pero no, tienes no. es igual que yo, tío. Yo realmente antes también era un poco de ese rollo, de memes y shitpost. Y bueno, y si te miras mis vídeos hoy en día, puedes ver algunos efectos de saturación o tonterías, que se nota que vengo de ahí, ¿sabes? Se nota que vengo de ese mundillo, ¿no? No sé, en plan, a mí me encantaba, por ejemplo, Orslock o PewDiePie en 2017-18, ¿no? Ese rollo así, shitposting irónico, tal, que todos bebieron un poco de Filthy Frank o el otro, ¿cómo se llamaba? El Pyrocynical, ¿no? Oh,
Eh, O sea, vas a decir el IDAPS. IDAPS también, IDAPS Online, ¿no? Ese rollo de crítica mezclada con humor ácido, irónico, con 57 capas de ironía y bueno, lo que ha derivado un poco en lo que se ve hoy en día en Reels y en redes sociales, ¿no? Este shitpost súper absurdo y rape y tal, ¿no? Y no sé por qué estábamos hablando de todo esto. Ya hemos saltado, hemos ido de tema en tema. Eh, Estábamos con lo del hate en internet. Sí, A mí no es que me ofenda, ¿verdad? En plan que me insulten o algo así. Para mí es muy impersonal. Es texto en la pantalla. No se están refiriendo a mí, se están refiriendo al concepto de mí, ¿verdad? No es que me ofenda o que me traume luego en la vida. En plan, no le gusta. Es más por los horribles comentarios que deja la gente. Y no horribles de mal gusto, horribles de mal escritos y malos argumentos. Es sí, en plan, como sí, que me te gusta. trigaría tanta gente en contra tuya con argumentos tan horriblemente malos, ¿no? Mira, el peor argumento que me dejan. Oh, esto es lo que querías, ¿verdad? Rajas de este youtuber porque quieres, quieres esta atención. Y es un comentario súper mal escrito. Y es como, no quería esto. No, 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 desde luego que quería cualquier cosa menos esta puta basura, ¿no? Sí. Puede que tenga estática otra vez, avísame, ¿vale? Si la tengo. Se te escucha estupendo ahora. Genial. Pues bueno, como íbamos Luego, diciendo, hablando del tema de bait y tal, sí, bueno, ese es el contenido que me gustaría hacer ahora en directo. De hecho, tengo ya pendiente una reacción a alguien que ha respondido a mi último vídeo de Battlefield. Un chaval llamado Mikel Reed, o algo así, creo recordar. ni idea. Y bueno, responderé su vídeo hoy, ¿no? Pero probablemente mañana. Probablemente mañana haré una reaccioncita y tal. Ya te digo, Y, si alguna vez ves un vídeo así memético y quieres un compi, piensa conmigo, por favor. vale, vale, Me encantan te estas cosas. te tendré en cuenta. Pues bueno, tío, como íbamos hablando, el tema de Baiti, ¿cómo fue tu perspectiva al ver mi vídeo? En plan, ¿te estaba triggerando mucho? ¿Estabas como bien? ¿Por fin alguien critica a Sí, no, Baiti con buenos no. argumentos aparte de mí? Sí, no, estuve satisfecho con tu respuesta, porque ahora no te sé decir específicos, pero es que todo se resumía en eso, que Baiti ignoraba, en plan, todo lo que él decía no tenía sentido en el momento en el que aceptas que el diseño artístico existe y que por mucho que avance la tecnología no equivale a que todos los juegos sean uno y exactamente el mismo. Por ejemplo, Beatty decía, tú lo que quieres, ¿verdad? Si avanza tanto los gráficos, lo Ajá. que tendremos serán un montón de shooters en primera persona. Sí. Y es en plan, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por Sí, qué no, no no tienen por qué no un absolutamente nada que RPG? ver una cosa con la otra, ¿no? Porque no se No podría hacer un sería, juego de lucha súper realista o un RPG súper realista o cualquier otro no tipo de sería videojuego, no fascinante tiene por qué ser un los shooter. Sims, pero con gráficos hiperrealistas, ¿verdad? O no sería increíble algo como DayZ, que es un juego basado en Sí, simular al sí. máximo el mundo real con gráficos además hiperrealistas, porque ya es muy inmersivo el juego a nivel de mecánicas, ¿no? De lo que te ofrece a la hora bueno, pues estar jugando básicamente, ¿no? Sentirte inmerso a nivel sentirte realmente que estás viviendo en ese videojuego más que jugándolo. Si a eso le sumas unos gráficos impresionantes, pues no molesta, ¿no? En lo absoluto. Que es un argumento un poco raro de hacer, porque imagina que estamos en la época de los 8 bits. Y es en plan, yo no quiero que añadan bits a los gráficos. Claro, Y va, ¿por qué no? ¿Por es qué no? totalmente absurdo, es totalmente absurdo. Es Sí. una especie de oda al detenimiento, al avance tecnológico que no tiene demasiado sentido. También creo que su crítica estaba más enfocada al realismo que no tanto a los buenos gráficos. Aunque Pero a veces una por cosa lleva a esa la parte otra. también había argumentos raros porque se quejaba del hiperrealismo, rollo, o si dibujas un cuadro hiperrealista, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no hacer una foto? Sí. Y es en plan, otra vez, lo que hay es como ese desprecio hacia el arte como medio, ¿verdad? Porque una cosa que ocurre con los videojuegos no es un argumento específico que hagan, pero sí que es como una sensación general que veo yo. Es que por un lado consideran que los videojuegos son arte, no solo arte, arte supremo, ¿vale? Arte fucking excelsior. Sí.
Pero luego también hay esa actitud de que un videojuego no es más que un producto industrial. Consume producto y luego consume el siguiente producto y luego consume... Y que el propósito de los juegos no es analizarlos artísticamente, que aquí Mira, entramos al tema de la objetividad. ahora que has Sino dicho que lo de el consumir... propósito es solo consumir. Guardemos el tema de la objetividad para más tarde, porque ahora que has dicho lo de consumir productos, se me ha venido a la cabeza un clip que seguramente a ti te tiene que triggerear cosa mala, que es el clip de Dayo, que estaba hablando de cómo él juega a videojuegos, ¿no? Yo tengo un vídeo en el canal en el que quería comentar ese tema. Y quería, en parte, defender un poco a Dayo, pero por otra parte, me horrorizó a mí el clip, la verdad. Lo que pasa es que también me horrorizó la gente que luego... no tengo que tu miniatura gamers. Quería... o sea, también me horrorizaba, por una parte, el hate que le estaba cayendo al pobre Dayo, que me pareció súper desmesurado. En general, todo lo que sea hate a Dayo, que hay mucho en redes sociales últimamente, a mí me da un poco de pena, la verdad, porque, coño, es un tío que Sí, no lleva una molestéis a Dayo. década... Lleva una década haciendo contenido de putísima madre, de calidad. Habrá épocas en las que me ha gustado a mí menos, personalmente, y en el pasado he hecho alguna crítica también a su contenido. Pero, claro, por otro lado, tenemos a un tío que no digo que nadie le critique, ni mucho menos, ¿eh? O sea, hacer lo que os dé la putísima gana, pero a veces siento que hay un poco hate desmesurado en cuanto a él. Lo que pasa es que este clip, mira, aquí en el vídeo de jugar en máxima dificultad me ha hecho volver a jugar a disfrutar los videojuegos. Este vídeo, por cierto, es buenísimo, me lo vi el otro día de mi propio canal y me puto encantó. Si queréis un vídeo guapo hablando de la dificultad, este es vuestro vídeo. Y la cuestión es que aquí hablaba un poco del clip de Es, Dayo es, con Kite Sid. es el clip que Dayo dice que juega con guías. Sí, exactamente, de Porque ese clip estaba plot, hablando. plot twist, ese es el vídeo que todo el mundo usa para rajar de Dayo. Ajá. Y yo ese es el vídeo en el que más defiendo a Dayo. Estoy absolutamente a favor con Dayo en ese Vale, vídeo. vale, vale. Pues Lo mira, defiendo aquí absolutamente. yo no estoy tan a favor de Dayo, la verdad. Así que aquí Ah. creo que te podemos tener un buen tema en el que diferimos y puede ser un punto interesante. Se me ocurre, podríamos quizá reaccionar al clip. Si tanto, si quieres, dale. Vale, a ver, déjame buscarlo. Mi Quizá podríamos take, a reaccionar ver. al clip y comentarlo, o si quieres simplemente hablamos de lo que recordamos de él. Como Sí, no, yo si quieres te doy mi take, no hace falta que nos lo veamos, porque además todo el mundo se ha visto ese clip. Como todo el mundo Eh, sabe exactamente de qué estamos hablando. yo creo que puede ser divertido en verdad, ¿eh? Lo que pasa es que no lo estoy encontrando, tío. Eh, Dayo, jugar con guía. No lo encuentro, tío. Si quieres podemos simplemente tirar de lo que recordemos mientras lo trato de Sí, buscar. más o menos me acuerdo de cuál era el argumento y tal. Déjame que salude a la gente de mi chat. Hola, gente. De acuerdo. Somos dos. ¿Sabes el meme ese de uno que hace de DJ en un balcón y tiene dos pavos abajo bailando? Sí. Este soy yo ahora mismo con mis dos del chat. grandes. Nada, el vídeo de Dayo, mi defensa de Dayo es, no hay una manera correcta de jugar a juegos. Si Dayo Ajá. se lo pasa bien haciendo lo que sea, que lo haga, ¿verdad? Porque no hay nada escrito sobre cómo disfrutar de los juegos. Sí, Pero en por esa otra, parte estoy totalmente de acuerdo. En esa parte vale, estoy pero luego totalmente de acuerdo. el contraargumento era, Dayo es periodista de videojuegos, ¿verdad? Sí. Si juega un juego pero no tiene la experiencia que se supone que un usuario normal tendría de un juego, entonces ¿de qué me estás hablando, Dayo? ¿Verdad? ¿Cómo puedes juzgar si un puzzle es difícil si no has experimentado el puzzle? Creo que estos son los dos mayores puntos que hacer sobre ese vídeo. Pues mira, justamente en el segundo punto yo no estoy tan de acuerdo. Porque, o sea, al fin y al cabo, Dayo es un periodista de videojuegos. Ok, pero puede analizar aspectos del videojuego que Sí, realmente tampoco tenga por qué analizar la jugabilidad tanto. Es verdad que los videojuegos son un medio interactivo y que la jugabilidad es una gran parte del producto, ¿no? Pero por otro lado, oye, Dayo es totalmente libre de criticar el aspecto que le dé absolutamente la gana, ¿no? Es decir, si él además, en un clip, te está diciendo, oye, de esto va mi canal, este es el tipo de análisis que yo ofrezco, juego con guía, tenedlo en cuenta cuando estéis viendo un análisis mío, oye, pues estupendo, ¿sabes? O sea, sí, además, aunque Dayo use guías, imagina que usa guías para resolver un puzzle, ¿no?
Dayo sabe suficiente de videojuegos como para deducir si algo estaba bien diseñado o no, incluso si ha hecho trampas, entre comillas. Sí. ¿Verdad? Como si ve eso, si ve un puzzle, luego él puede deducir en plan, oh, vale, las piezas de este puzzle estaban bien escondidas o lo que sea. Claro, o Como puedes, tengo fe simplemente en él como obviar gamer. los argumentos de Dayo. Hombre, a mí lo que me parecía un poco criminal, la verdad, de ese clip, era que había una parte que decía, no, sí, pero es que, por ejemplo, a mí este boss del Final Fantasy no sé cuántos, me pareció bastante fácil. Y le dice Kaid, bueno, porque lo jugaste con guía. Y él, sí, bueno, pero me pareció fácil. Bueno, fácil no es, cabrón. Lo has jugado con guía, te han dicho lo que tenías que hacer. No puedes decir que te parece fácil, ¿sabes? Claro, si luego él hace una review y dice, ese boss era demasiado fácil. Claro. Es en plan, no, Dayo, ha sido tu paranoia, ¿verdad? Pero luego, yo tengo fe, ¿verdad? De que Dayo tendría el buen gusto gamer para deducir si un boss estaba bien diseñado, incluso si ha usado una guía. Pero Yo claro, creo que si eso luego le en dicen, parte va a alterar tu experiencia, quieras o no. Eso en parte sí, va a hacer que puedes tú luego tratar de analizar o tratar de pensar qué habría pasado si no hubieses utilizado una guía, ¿no? En ese sentido estamos de acuerdo. Pero por otro lado, o sea, ¿cómo decirte? Puede llegar a deducirlo, pero al final no lo ha hecho de primera mano, ¿no? O sea, a mí lo que me parece honesto de su parte es, bueno, yo te lo digo, oye, yo lo juego con guía, ten en cuenta que mis análisis están hechos de esa manera. Así que, oye, sí. pues, no, es que no puede hacer eso porque es periodista de videojuegos, tendría que tener profesionalidad. Oye, es un tío que hace vídeos en YouTube, que tiene su Patreon y tal, tiene el título de periodista, ok, genial. Pero quiero decir, tampoco tiene que tener el rigor y la rectitud periodística de tener que como que, de alguna manera... perdón, me he quedado un poco en blanco porque un moderador ha desactivado el solo suscriptores. ¿Quién te ha dado permiso, moderador? Bueno, en fin, da igual. Mira, Eh, yo tengo algo que aportar, si sí, quieres. dime. Yo me considero el mayor hater de Dayo del planeta, del universo, de la galaxia, Hostia, ¿vale? pues quién lo diría, No, acabando de sí. defender de su mayor funa últimamente, ¿no? Sí, pero le voy a defender. Dayo ha sido siempre muy honesto con las cosas en las que él se fija, las cosas que él valora. Dayo sabes que no te va a decir un buen análisis del gameplay de un juego, porque a él eso se la suda. Sí. Bueno, Y no lo digo en siempre, plan en el pero sí, mejor más o sentido menos. posible. Si Dayo expresa, ¿verdad? Que él lo que quiere es hacer esa metanarrativa de este juego está relacionado con esta cosa histórica, que es muy de Dayo esto, ¿verdad? Sí, Pues, sí. bueno, pues ese es no hay nada escrito sobre cómo hacer una review, ¿verdad? Sí, Y yo Dayo de es hecho siempre ¿cómo es súper decirte? honesto con el hecho de que se la suda, en plan... Es que yo hago Si, reviews si de las putos mecánicas trailers. están bien balanceadas. Es que claro, es que no, en modo solo subs no, simplemente tenéis que ser suscriptores del canal y haber estado 5 minutos suscritos, lo cual es el caso de todos, así que no os quejéis. A ver, con el tema de Dayo, yo también estoy de acuerdo, o sea, en el hecho de que, tío, si tú llevas 3 horas jugando a un juego y no te lo has pasado, puedes hacer una review. Oye, y en el vídeo llevaba 3 horas jugando y ya está. Sí, Yo hago reviews de putísimos trailers. ¿Sabes? Yo sí, pillo un sí, tráiler no. y hago una review del tráiler y rara vez me equivoco. Bueno, creo que ninguna, de hecho, hasta ahora. Tampoco he hecho tantos vídeos. Hay el Pero... argumento de que solo puedes hacer una review si has jugado 700 horas a un juego y has explorado Sí, absolutamente todos los rincones. esto No estoy estaba de muy bien para acuerdo con él. 2013, ¿sabes? Que todos éramos un poco intensos. Pero ahora mismo ya está, ¿no? O sea, de hecho, yo por ejemplo, DayZ es mi videojuego favorito, lo he mencionado antes. Ah, Es mi videojuego favorito de todos los tiempos. ¿Le podrían dar like, por favor? Claro, dadme like, exactamente. Por Dios. a mí no, a Muy mí bien no me dicho, deis Camila. like. Muy bien hecho, Camila. Ahí te he visto. Eh, pues exactamente, ¿no? El tema de lo que sería, pues... me he perdido. Ah, sí. Reviews. DayZ es mi videojuego favorito. Pero yo de primeras DayZ lo odié con toda mi alma. Lo odié. Me pareció un juego tosco, lleno de bugs, complicado de cojones,
Que en la época lo era. En la época era un festival de bugs, eso. Sí, sí, sí. Sí. Y en fin, me moría todo el rato de hambre, no sabía jugar y era frustrante. Eso es parte de mi experiencia. No es mi experiencia actual, es mi juego favorito hoy en día, pero de primeras lo odié. Y a mí me habría gustado que en mi canal hubiese habido esa primera impresión en forma de review, ¿sabes? Porque, ¿por qué no? Es parte de mi experiencia con el juego. Entonces, ¿por qué no existe en mi canal? Primero porque soy un vago. Y ni siquiera existe ninguna review de DayZ, a pesar de que es mi juego favorito, ya me jodería ser tan putamente vago. Pero el punto es que esa primera impresión que yo tuve con el juego, esa experiencia frustrante y jodidamente tormentosa, no es la experiencia de ahora que entre comillas me lo he pasado. Bueno, no se lo puedo pasar, no se puede pasar de DayZ, pero le he echado 1000 horas o más. No tiene nada que ver con mi experiencia actual, pero fue mi experiencia, mi primera impresión, mi experiencia inicial y es parte del viaje. Entonces a mí me gustaría tener en mi canal, desde el momento que jugué por primera vez DayZ, un vídeo diciendo ¿por qué odio DayZ? ¿Sabes? Y todos los argumentos que tenía en ese momento. Me parecen O en totalmente plan, válidos a pesar de que hoy en día no estaría de acuerdo. Y luego podría haber hecho más vídeos diciendo, bueno, espérate. Este juego... Este juego le pero empieza a ver cositas, ¿no? te refieres como a capturar una foto de tu opinión de ese momento, ¿no? Del Claro. DayZ y ver cómo evoluciona y tal. Claro, exactamente. Y lo mismo creo que se puede hacer con un videojuego que sea que te lo tengas que pasar. Si el primer tramo, si tu primera experiencia con ese videojuego es terrible y al principio esa es tu experiencia y finalmente te acaba gustando mucho, como por ejemplo fue en el caso de David Cola, que no sé si lo conoces, con Elden Ring, Mm. capturar ese primer momento en el que odias Elden Ring en forma de MP4 y subirlo a tu canal y posteriormente ir cambiando de opinión porque ves ciertas cosas en el estilo artístico, porque finalmente aprendes a cómo manejarte en el mundo del ring y tal y cual, que tengas una segunda review en la que le comes los cojones al videojuego, pues también es interesante, ¿no? Ver cómo tu perspectiva ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, eso de que haya que pasarse un juego para hacer la review, comedme los huevos, ¿sabes? ¿Quién piensa así? Me parece una giga gilipollez. Y además que, en fin, no hace falta haber pillado todos los coleccionables del Breath of the Wild o lo que sea para entender las mecánicas Sí, de ese juego. sí, O los exactamente. gráficos, ¿verdad? No Claro, hace falta tener un conocimiento al 1000% de un juego para poder dar tu opinión o una review o lo que sea. exacto, exactamente, Eso me exactamente. parece un mito contemporáneo. Claro, porque En además fin. hoy en día vivimos en la época en la que las reviews no se hacen tanto del juego al completo, sino que se habla de un aspecto concreto de ese videojuego, ¿no? Por ejemplo, hay, no sé, típico vídeo, por ejemplo, sin ir más lejos, los vídeos que hace Dayo. Dayo cuando se pone a analizar el Pokémon Arceus, no se te pone a hablar de cómo es el sistema de captura nuevo. Dayo se te pone a hablar de si estás relacionado con una no sé qué, una tribu del Tíbet o no sé qué mierda, ¿sabes? Eso Es dice, como, fucking Dayo. y es como, ¿para qué necesitas jugar al juego sin guía para hacer ese análisis? En lo absoluto, ¿sabes? No se necesita para nada. Yo, Dayo, me clavó una estaca con su vídeo de Detroit Become Human. Quien Sí. sepa el lore de yo con ese vídeo, ¿vale? Pero ese es un vídeo particularmente malo de Dayo. Sí, que está lleno como de tópicos de izquierda que tampoco están quizá tan bien investigados y demás, ¿no? Sí, prefiero no entrar en detalles. Quien sepa sabe. Quien sepa el lore ya lo sabe. Sí. Bien, pues... entonces, ¿tenías algún take extra que decir sobre el tema de Tayo? De su opinión. Bueno, mira, sí, yo tengo de hecho algo extra que decir. A ver, a mí me parece aberrante el concepto de jugar con guía, ¿no? En plan, como Oh, si tuvieras pañales, ¿sabes? Y te necesitases que todo te vaya guiando milímetro a milímetro, no sea que te frustres un mínimo. También el concepto de pasarte el juego muy rápido, etcétera, etcétera. Es como, tómate tu calma, analiza bien el juego que vas a tal y demás, ¿no? O sea, esa es mi opinión. Y además, yo particularmente soy... En estos últimos años he descubierto una faceta hardcore gamer en mí que nunca había tenido.
de que, coño, disfruto mucho más de los videojuegos cuando me esfuerzo y me implico en ellos, ¿sabes? No es eso de... Yo antes jugaba los juegos en fácil, tío. A la mayoría. Porque era como... Quiero desbloquear cuanto antes la historia y no quiero atascarme, ¿sabes? Mm. Y claro, eso era un pescadillo que se muerde la cola. Porque no disfrutaba de los enfrentamientos con los enemigos. Así que quería que durasen lo más mínimo. Así que me lo ponía en fácil. Y por ponérmelo en fácil realmente no disfrutaba de los enfrentamientos con los enemigos, ¿no? Entonces, desde que he descubierto que quitando la interfaz, poniéndome el juego en la maximísima dificultad, etcétera, etcétera, todo es mucho más gratificante y todo es mucho más divertido, juego a todos los videojuegos de esa manera. Hay dificultades que incluso en un primer momento te pueden parecer injustas o tal, pero es que luego piensas y aprendes y tal, y acabas jugando mucho mejor y acabas disfrutando mucho más de los videojuegos. Y ni siquiera creo que sea cuestión lanza un de... dilema. Sí. ¿Dirías que jugar en difícil es la manera correcta de jugar a los juegos? No sé para el resto, para mí, desde luego que sí. Desde luego, Claro, sin sí, ninguna duda. siguiendo la misma lógica, ¿verdad? Sí, sí, entonces jugar con guías tampoco debería ser Exacto. ni lo correcto ni lo incorrecto. Exacto, ese es el punto. O sea, por una parte me parece aberrante la idea de jugar con guía, etcétera, etcétera, y que todo, o sea, porque yo entiendo que en una parte te puedas atascar, te puedas frustrar y digas, bueno, voy a tirar de un walkthrough, voy a tirar de una guía un poco, ¿no? Para saber un poco cómo sigo a partir de aquí, porque me estoy frustrando y no me lo estoy pasando bien con el juego. Ahora bien, jugar a todos los juegos en guía, o sea, con guía... Pues que Claro, diga, entonces, ¿no? ¿para qué juegas entonces? Que es, creo, la pregunta que todo el mundo tiene viendo ese vídeo de Dayo, de Dayo mirando guías. Claro. ¿Para qué jugar entonces si Claro, lo único que ¿por qué quieres no es verlo consumir el en... producto, verdad? ¿Por qué no verlo en YouTube? Pero por otro lado, Sí. también soy firme defensor de que, oye, cada uno tiene su manera de disfrutar de... O sea, por mucho que a mí me parezca aberrante esa manera de jugar, cada quien tiene su manera de disfrutar de los videojuegos. Y quién es nadie para meterse en cómo... O sea, si no nos metemos con quién se acuesta la gente, bueno, que hablo por mí, en verdad, porque la gente en internet, en fin. Si no nos metemos en ese tipo de cosas, ¿por qué meternos en cómo juega la gente, ¿no? Que es todavía más básico, Sí, digamos. yo soy muy defensor de que no hay una manera correcta de disfrutar del arte, sino que es como tú mismo lo disfrutes. Sí. Yo, por ejemplo, yo doy mi caso de que a mí me gustan mucho los RPGs, es mi género favorito. Me niego a jugar un RPG sin mirarme antes las builds que le voy a hacer a cada personaje, por ejemplo. Y esto es mirar una guía. Pero lo que realmente paso es de estar a la mitad del juego y haberla liado con la build, ¿sabes? Sí. Bueno, Entonces, eso, por esto ejemplo, sí el me del ring parece te justificado. dejaba corregirlo, ¿no? A mitad o a final del juego, más o menos. Claro, pero luego hay juegos algo más hardcore y más putas y que no te avisan de que has hecho mal la build, ¿verdad? Hasta que llegas a mitad del juego y te atascas porque has hecho mal la estúpida build. Claro. También puede haber momentos Entonces, en los que se te complica mucho la cosa si has tomado malas decisiones anteriormente y ya es muy difícil de corregir porque a lo mejor tienes que subir un montón de niveles extra en un punto en el que ya pues te quedas como atascado, ¿no? En el que ya subir de nivel cuesta mucho más, etcétera. O a lo mejor has llegado incluso a un límite de nivel. sí, entonces, si Dayo para él es en plan físicamente doloroso resolver puzzles, pues le voy a dejar a la criatura que mire una guía, ¿sabes? No creo que sea algo inmoral. Esto me sorprende de alguien con el título de el mayor hater de Dayo, ¿eh? Me sorprende bastante, la verdad. Ah, es que mis quejas de Dayo van por otra parte. Claro, entiendo. Quizá más por el tema ideológico y demás, ¿no? Sí, pero no porque yo sea muy radical hacia un lado o hacia otro, sino por malos argumentos. Sí, entiendo. Yo en cuanto a Sí, ese sentido nunca he tenido Dayo, problema con que Dayo sea el mayor aliade feminista de la historia. Es que me da de no, absolutamente pero igual. Cada uno tiene su ideología y mira, yo qué sé. Dayo tiene varios dayoísmos que son muy particulares de Dayo. Dayo, por ejemplo, es el mayor impulsor de España de la idea de que hay dos tipos de gamers. Ajá. Uno es el gamer nazi y otro es el gamer que juega a videojuegos y es un jugón. Hay jugones y hay gamers. Ajá. Los gamers son supremacistas blancos. Va de ese palo, Dayo. A ver, en cuanto a esto yo tengo una opinión y es como... Dale. entre el mundo de los gamers está claro que hay bastante, pues yo qué sé, machismo y tal, ¿no? Te metes en un stream de una tía y te encuentras de todo menos bonito, ¿no?
Pero por otro lado, tampoco creo que sea el colectivo más particularmente nazi de la historia, ¿no? O sea, Es un mito, es un mito. quiero decir, si nos vamos a FP de informática, ahí vamos a encontrar de verdad más machistas que entre un grupo de canis. No lo creo, permíteme dudarlo, la verdad, ¿no? Es que el jugador medio, ¿verdad? Es gente como Dayo. Ujú. Es gente que fucking juega videojuegos, ¿verdad? No. Pero hay ese mito Yo de... ahí lo que creo que pasa es que todos tenemos un poco la cámara de eco de en qué torno está Dayo entre los gamers. ¿Hay mucho machismo entre los gamers? Lo hay. Pues pues aquí es donde están los mayores machistas, pero realmente yo creo que gente machista y tal hay en todos lados, ¿no? Realmente no Sí, solo no especialmente en el círculo gamer. Sí que hay algo, ¿no? Porque es un poco de esto es zona de tíos, aquí las mujeres no pueden entrar, ¿no? Hay algo hay, pero tampoco creo que sea el mayor nicho de la sociedad de nazis. no, En lo absoluto. la mentalidad de Dayo, si me atrevo aquí a leerle la mente, para él es muy de... ser gamer es un estilo de vida, ¿verdad? Ser gamer no significa tener una PlayStation, significa vivirlo, ¿verdad? Sí, Dayo va mucho de este palo. sí, un poco Entonces, sí. como para él gamer es como una identidad súper engranada en sí mismo. Es como, oh, pero ahora hay esos nazis manchando el buen nombre del gaming. Sí. Es esa actitud que es un poco absurda. Bueno, no sé Para si es empezar, tan a mí me así, hace mucha pero... gracia lo de soy gamer como estilo de vida. Es una actitud que me hace mucha gracia, la verdad. Sí, es algo que quedó un poquito en el 2013, ¿no? Un poco. Sí, 1750. Pero creo que aquí todos estaríamos de acuerdo. Oye, sí, los videojuegos son una parte importante de mí, de mi vida y en fin, de experiencias que he vivido y esas cosas. Pero luego hay como llevarlo al extremo más absurdo posible. ¿Qué es eso? Gamer como estilo de vida. El Me hace elitismo mucha gracia gamer este da concepto. mucho cringe, dice de Cazorla, el chico al que reaccioné su anterior vídeo sobre Call of Duty. Y sí, la verdad que sí. La verdad que huele bastante a pajas y smegma y a gente encerrada en un sitio en plan, por favor, quiero tener algún tipo de importancia que no tengo en la vida real. ¿Sabes? Oh, y volvemos al dilema de que, por un lado, los videojuegos son arte supremo. Por el otro lado, los videojuegos son una cosa industrial que consumir. Y es como que quieren ambas, pero no puedes tener ambas realmente. Supongo que es algo que en general pasa en todos los medios y todos los artes, ¿no? Eh, Sí, quizá una la... cosa es que pase y otra es que, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero es la tónica que llevan. Ajá. De que simultáneamente defienden las dos cosas. De que Simultáneamente no defiende... Pero es puedes... que no me parece mal, quiero decir. Al fin y al cabo, en los videojuegos hay arte, desde luego, y por otro lado hay productos de consumición, ¿no? No creo que una cosa sea como incompatible con la otra. Claro, pero llegamos a ¿para qué analizar arte de manera profunda si es solo un producto para consumir? Porque hay Entonces, productos como, para consumir y arte profundo. O sea, hay cosas que son productos para consumir y simultáneamente arte profundo. Porque, claro, ¿por pero, qué algo que sea arte no puede ser consumible como, pues, eso, un videojuego, un medio, lo que sea, ¿no? volvemos a Beatty, ¿verdad? ¿Para qué quieres excelencia artística si es solo un producto que consumir? No sé, me parece que es una sensación generalizada que hay, que quizás estaría bien explorar en plan ensayo, pero creo que genuinamente es algo que ocurre. De que hay estas dos narrativas simultáneamente y se chocan, hay ese choque constante. En fin. Pues bueno, tenías más temas, ¿no? Creo que hemos acabado un poco con el tema de Dayo y Baiti. Quizás salgan más o No, menos a medida de no. la conversación. El tema de Dayo nunca termina. Es la roca de Sísifo esto. Te voy a dar una idea que tengo que siempre he querido comentar con alguien que estuviera dentro del mundillo, Pues venga, que dale. es el tema de Dallas. Dallas, fascinante el Lolcow, por supuesto. Pero Dallas tiene ese fenómeno de que
es como que es muy saludable para la economía online, Dallas, de que de la misma... ¿Sabes cuando una ballena se muere, que cae al fondo marino y a su Ujú. alrededor se crea un nuevo ecosistema? Sí, 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 sí. Dallas ocurre un poco esto, que Dallas es como el cadáver de una ballena putrefacto. Hombre, desde Y esto luego que hay muchos hay todo canales. ese ecosistema de, en fin, de gente que se sustenta mediante el salseo a Dallas. Sí, desde ¿Tienes luego algún hay, take hay, con eso? hay, hay muchos canales que viven gracias a Dallas, ¿no? Tanto para carroñear su cadáver como para enaltecerlo, ¿no? De algún modo, como para decir, wow, esto es la hostia. Desde luego es un personaje extremadamente polémico y extremadamente asqueroso. Claro, es que es un poco como el fenómeno que ha podido crear quizá Windy Gear, ¿no? En su momento, que había muchísimos canales de críticas que le metían caña y que estaba un poco esa tónica de, vale, sale más a cuenta criticar a Windy Gear que ser Windy Gear, ¿no? Lo mismo pasa un poco con Dallas, aunque en este caso creo que no hay ningún detractor de Dallas más grande que él. Pero Sí. pero bueno, sí, básicamente sí, desde luego. Hay un montón de gente comiendo de él. Y hasta tú y yo, ¿no? Hemos tenido también nuestros episodios en los cuales lo hemos criticado y nos hemos sacado unas visititas buenas, ¿no? Unas ricas y deliciosas visitas. Claro, es muy saludable para la economía online, Dallas. Pero yo esto era algo que no era consciente de hasta qué punto era así de grande la comunidad indirecta que crea Dallas. Hasta que eso, no hice mis vídeos de la Pan Bitcoin, que es cuando me di cuenta de que hay toda esa red, que no es una crítica ni es una observación simplemente, pero me parece interesante. Esa magnífica red de personas comentando a Dallas. No solo eso, sino que luego hay personas comentando a personas que comentan a Dallas. Se Sí, sí, crea sí, esa existen, increíble telaraña. empiezan a ver como las random wars, ¿no? En las que detractores y comedores de falos de Dallas entran en guerra, ¿no? Entran en conflicto. Fascinante el fenómeno por eso. Es que Dallas. Yo básicamente lo que veo aquí es que es una persona tan polémica y tan polarizante, ¿no? Por Dios, gracias a Dios, cada vez menos, ¿no? Porque cada vez hay más gente que está inclinada a tirarle mierda. Hey, Vic, muchísimas gracias por tus 2 eurazos, tío. Muchas gracias, hermano. Se agradece un Vamos. Tirirín, montón. tirirín, tirirín. ¿Qué caro está el qué? ¿El qué? No está caro nada. Nada está caro aquí. Muchísimas gracias, bro. Como iba diciendo, el tema de lo que sería, pues eso, ¿no? Dallas, yo entiendo que también sea una persona que es extremadamente polarizante y que siempre da de qué hablar, ¿no? Al fin y al cabo es un poco de lo que va su carrera. El DayZ está caro, pero lo vale, créeme que lo vale. Eh, que es más barato. Eh, yo me regalo, gente. Yo, si queréis donar aquí y tal, para que me ponga a hacer un striptease, lo que queráis, de verdad, todo se habla. Eh, como iba diciendo, sí, el fenómeno de Dallas, desde luego que da muchas bocas que alimentar, porque es una persona extremadamente polémica con, por alguna razón, muchísimos fans, muchísima gente dispuesta a dar su puta vida por él. Creo que no estoy exagerando en el punto que digo que habría gente que daría la vida por Dallas. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que ese es el nivel de fanatismo que arrastra ese tío? No creo que la mayoría fueran así. Pero ¿cuánta gente crees que existe en el mundo que daría su vida a cambio para que Dallas no muriera? Buah. A ver, alguien tiene que haber ahí fuera. Alguien tiene que Porque haber. O sea, alguna fangirl radical, y más de una docena seguro que tiene. seguro, seguro. Entonces, es una persona que, claro, ¿cuánta gente haría lo mismo por un youtuber que tenga más o menos 200.000 visitas por vídeo? ¿Cuánta gente habría de...? Yo creo que en algunos casos podríamos llegar al cero. O sea, estoy seguro de que por mí nadie que sea seguidor de mi canal moriría por mí. ¿Sabes? Yo tengo pues una audiencia que, hostia, que le mola lo que hago, que tal, que no sé qué. Pero que no llegaría en ese punto de fanatismo absurdo y loco de ponerme a mí por encima de ellos, ¿no? Quizá.
La palabra clave aquí creo que es fanatismo. Exactamente. Creo que esto es algo que Dallas ha promovido, más o menos. Muchas gracias por hacerte miembro, Vic. De verdad, estás apoyando el canal a tope hoy. Muchísimas gracias, bro. Te lo agradezco un montón. Sí, la palabra es fanatismo, definitivamente. No quiero decir las palabras comportamiento cultista. No, pero sí, pero va por ahí la cosa, realmente. Pero, claro. Realmente la cosa va por ahí, 100%. Es una secta virtual lo que tiene. Y creo que no estoy exagerando ni lo más mínimo al decirlo. O sea, lo que tiene es una secta virtual. Él cuando quiere hacer un proyecto o lo que sea, ¿no? Cuando quiere a lo mejor... hostia, pues necesito una persona que sea veterinario, ahora está con esto, ¿no? Para determinar si no se queda el perro, tiene que ser un pambisito, si no, no puede colaborar con él. Tenía antiguamente un abogado que... El abogado de Dallas. El abogado, el hijo del abogado era fan, y me imagino que... El hijo del abogado. Era fan, tío. El lore se expande. Sí, lo dijo hace poco. El hijo del abogado era fan, tío. Es bastante bizarro, ¿no? Bueno, a ver, tampoco es una locura extrema, pero quiero decir... Eso por sí solo me refiero. Pero quiero decir, todo lo que rodea a su figura está rodeado de fanatismo, porque al final es un narcisista y bueno, y probablemente un psicópata también. O una de las dos, ¿no? Creo que se pueden ser ambas simultáneamente. Y al final lo que necesita es eso, rodearse de gente que lo adore y le trate como el dios que él se cree que es. Muchísimas gracias, Ibace, por tus 2,49, tío. Se agradece un montón. Muchísimas gracias, de verdad. Te doy mi like y mi corazón también te lo doy. Es todo tuyo. Te lo mando ahí. Es que encima con Dallas, como dirías tú, Dallas no ha cambiado. Yo ya pensaba todo esto de Dallas rollo. Yo creo que sí ha cambiado, pero cada vez a peor. Cada vez a peor, en todo caso, ¿no? Dallas sí ha cambiado, pero a peor. Plot twist. Es que sus estratagemas y sus artimañas... Es que por eso a mí yo ya tenía una opinión regular de Dallas, ¿no? Y era en plan, va, otro salseo, el salseo mensual de Dallas. Y yo llevaba una década pasando de lo que fuera que estuviera. Pero es que de vez en cuando llega Dallas y te suelta una que es imposible de ignorar. Sí. Como lo de la estúpida Pambicoin. Que a mí me fascinó desde el minuto 1. Sí. Perdona, tío, voy a agradecer otra... Claro, hoy se están portando, tío, hoy se están portando, joder, habrá que comer en la polla, Beck, bájate el sucre y las bragas me bajo también, hijo de puta, muchísimas gracias, Vic, de verdad. De todo corazón. Joder, Vic, te ha llegado la paga, ¿no? Le dice el otro. Yo no creo que haya cambiado, solo muestra su cara sin tapujos y antes sí lo ocultaba un pelín. Aquí el take de Camila Candip, Ojo, Ojo, cuidado. Es un poco por donde tú vas, ¿no? Tú ya desde el principio veías al monstruo que había detrás, ¿no? Quizá. ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo veías en ese en 2013? ¿Cómo tenías tan claro en esa época? Porque antes lo hemos hablado antes de empezar el stream. Para poner un poco todos los temas sobre la mesa que íbamos a mencionar en el directo. ¿Cómo lo veías tú en 2013, tío? ¿Cómo ya en ese punto lo tenías claramente? No sé muy bien explicar lo que, porque además no recuerdo detalles, ¿verdad? De hace fucking 10 años. Pero las vibes, la manera que tenía de hablar de cosas era todo muy manipulador. Siempre, todo fue muy manipulativo desde el principio. Yo quizás no lo veía en esa época porque tendría... Y yo cuando creo que empecé a ver a Dallas creo que tenía 15 años. Creo que tenía 15. ¿Puedo explicar una anécdota de Dallas? Sí, claro, Dallas fue una de las primeras personas en Internet, no en España, en Internet en general, en aceptar donaciones. Que en la época me acuerdo el absoluto drama que hubo con Felipe, por ejemplo, que rajaba de Dallas de, ¿cómo te atreves a pedir donaciones? Sí, mira, yo en eso... Claro, y a día de hoy, todo Cristo. Aquí estoy en el chat con las donaciones, ¿no? O sea, yo en eso, la verdad es que ya en su momento, es decir... Y no hay nada inmoral ni no me parece mal ni nada así.
Pero en la época era como algo súper pionero, en plan, esto como a favor de Dallas. Fue el primero en echarle cara, ¿no? En abrir la veda, decir, hostia, va, ¿qué? ¿Me donáis un eurito o qué, gente? Fue el Sí, ¿no? primero. Y seguro que eso abrió el camino después para que otras personas se atreviesen a pedir donaciones. Yo creo que también. habría pasado de Ya todos digo, modos porque ya pasaba en la comunidad de... ya ocurría eso en la comunidad, ya lo diré, como la inglesa. americana, ¿o qué? Sí, sí, básicamente. Y ahí ya estaba mucho más normalizado, ¿no? Entonces, yo supongo que habría Sí, pero acabado pasando. en la Pero claro, época él es que se no era llevó tan... todos los dardos, ¿no? Se expuso por ser el primero y por hacerlo de manera dalasiana, ¿verdad? No puedes simplemente llegar y pedir donaciones, sino que tienen que hacerlo bombástico y es todo un drama y este me ha insultado por pedir donaciones y no sé qué, ¿verdad? Sí. A lo Dallas, todos sabemos su modus operandi. Sí, y quizás si hubiese sido otro, no le habría caído tal cantidad de mierda. También es verdad que le caía mierda porque era un poco un rollo de si me donas, te sigo en redes, ¿no? Si me donas un euro, soy tu putita, básicamente, ¿no? En plan, como forzando al máximo el rollete para tratar de monetizar un poco a su audiencia, ¿no? Que no está mal, pero yo, por Sí, ejemplo, mira, si miráis la descripción de cualquiera de mis vídeos, tenéis ahí el link como para, pues si me queréis apoyar el canal, si queréis haceros miembros, lo que sea. Pero precisamente la opción, o sea, en el texto pone, si quieres apoyar el canal, apóyalo, ¿sabes? Es algo así. No me acuerdo exactamente. Creo que es, a ver, lo puedo mirar aquí. Apoya al canal si te apetece, ¿sabes? O sea, no trato creo que de... el otro día lo comentabas en directo, que no querías poner 15 enlaces en tu directo de en plan, donadme dinero y dinero y dinero y tal. Claro, es que es Esto es muy muy... Dallas. No sé si tan Dallas. Bueno, sí, sí, ahora que lo dices, sí, porque sus Sí, si vas a streams sus directos, son la hay fiesta como de tres, las donaciones, sí, ¿no? Realmente de hay eso como va. tres links. Hay aquello de el último que me ha donado ha sido este. Sí. Y hay como mil cosas. Que no es reprochable tampoco, Tampoco, porque sí, tampoco me todo parece lo Cristo peor lo del hace, además. mundo. No me parece tampoco lo peor del mundo, ¿no? Pero, o sea, si se Mm. le tiene que criticar, se le tendría que criticar por muchas otras cosas que... Oh, ya, absolutamente. Este es un mal menor, Sí. absolutamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, se puede decir, para que vea la gente que no somos aquí unos haters malitos enfermitos, se podría decir que ahí le funaron un poco por la cara en 2013. Le funaron un poco por lo que fue, por lo que es ser un poco el pionero en general, ¿no? Exacto, Muchas veces te exacto. De ahí comes vino. la Sí. mierda que luego otros no van a tener que comerse porque ya te cayó a ti. Es igual lo mismo con el tema de Andorra, ¿no? A no ser que seas el Rubius, que puede ser el youtuber 57.326.000 que se va a Andorra y ahí, si eres el Rubius te cae igual porque eres la cara visible, ¿no? Beck, ¿para cuándo pones un teléfono para VTubers en tu directo, eh? Mañana. Aquí, aquí lo tendréis. Debajo de Sans, ahí estará. Mira, no, de hecho lo va a estar... eh, ¿Cómo se diría? Va a estar el Haunter, ¿sabes? Ahí con las manos que tiene. Va a estar como custodiándolo. Ahí estará mi teléfono para VTubers. Si me No, Haunter permites... con las manos pidiendo monedas. También, sí, sí, Ponme recogiéndolas, aquí, ponme recogiéndolas, billetes, aquí, sí. aquí, dame los billetes. Si me permites un minuto, Dale, dame un segundito. dale. Nada, entretengo a tu chat. Eh, hola, gente. ¿Qué tal, gente? Ponedme en el chat a qué videojuegos jugáis. Yo solía jugar mucho al LOL. De hecho, yo entré súper temprano al LOL. Rollo, en la Season 1 empecé a jugar al LOL. Para que veáis. Sorry, Beck nos ha abandonado y no sé muy bien con qué rellenar el tiempo. Pero en fin, podría aprovechar aquí para hacer spam de mi canal. ¿Ah? Sería maquiavélico por mi parte si ahora os dijera pasarse por mi canal. Hago mucho content. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. No se te puede dejar solo, ¿eh? No se te puede dejar solo. Ya me estás intentando robar a mi audiencia. He dicho que quizás podría, pero Vale, no vale, que lo he. como mi descripción, ¿no? Apoya el canal si quieres. No, Sí, sí, no, a hombre, mí de hecho, pasas por el canal de Alessio, que de hecho hace un poco el tipo de contenido que quiero hacer yo ahora a la hora de reaccionar a vídeos y tal. Y
más enfocado quizá en el ámbito de los videojuegos, ¿no? No tanto hablar siempre aquí de youtubers y de polémicas y de esa mierda, para eso ya hay un montón de canales. Y creo que yo puedo aportar algo diferente, ¿no? Siendo un poco crítico de youtubers de videojuegos o de videojuegos en general. Y del mismo modo, Alessio está haciendo algo parecido. De hecho, ambos, como decíamos al principio del directo, hemos criticado a Byte Byte y coño, ver que hacía ese tipo de contenido fue un poquito de lo que me ha hecho a mí dar el paso a decir, venga, vamos a hacer directitos comentando gente, ¿sabes? Existe el salseo gaming. Eso lo inventó Sasalandia, ¿no? Quizá. Tú seguro que has comentado cosas de Sasalandia, ¿verdad? Tú eres el perfil exacto Sí. de rajar de Sasalandia a muerte, ¿no? Yo en su día, rollo, en la época de 2016 hice un vídeo reaccionando a Sassel. ¿Y qué tal fue eso? ¿Era la primera vez que le veías o qué? No, sabía quién era, porque en la época yo estaba mucho más involucrado, en plan, en saber quién era quién y esas cosas, que a día de hoy es que me la suda. Claro, hoy en día hay tantísima gente que ya uno se pierde, ¿no? Sí, no, hay mucho drama, y como decías antes, hay gente muy desagradable ahí fuera. Y es en plan, es eso, y no me interesa saber quién tiene drama con quién y por qué y quién ha hecho qué, es que me la suda. ¿Cuál es su canal? Pues mira, lo voy a poner en la descripción. Alessio. Sí, hoy en día está todo tan saturado. Sí. ¿Pongo tu canal principal o el secundario? No me digas No, que le dije yo. Dímelo tú. Pone el secundario, porfa, que es el único en el que estoy activo. Vale, el canal principal es como un decoy, llegados a este, ¿sabes? Un decoy, como un decorado, en plan, ¿no? En plan, oh, ¿tienes canal? Sí, sí, mira este canal de aquí, mira qué entretenido, jaja. No Sí. veas mis críticas controversiales. No veas mis momentos cuestionables. Sí, entiendo. Además, mi canal principal, ese, si subo más cosas, será en plan algo currado. Pues Por mira, ejemplo, a los que en mi audiencia os gusta también el rollo así, shitposter, meme, tal, no sé qué, que hay bastantes entre mi audiencia también. Yo quizás no soy tan característico por eso, pero algo he tenido. Tengo de hecho una lista de reproducción en mi canal de memes, ¿no? Que antes hacía memes y tal. Pues este chaval es bastante del rollete, ¿no? Así un poco Orslock quizá, ¿no? O sea, no digo que seas como fan, sino que digo que es un poco el Orslock underground, ¿no? Quizá. El Orslock de la época buena, claro, que me refiero. supongo, es que no he visto un vídeo suyo nunca. ¿Nunca has visto un vídeo de Orslock? ¿Me estás vacilando? ¿Nunca has visto un vídeo de Orslock? Yo Orslock sé que sabía que existía. Pero cabrón, hace si te 10 sigue en años. Twitter. Luego vi cuando él rompió un diente o le rompieron a él un diente. Hostia, nunca has visto Orslock, qué heavy. Bueno, pero da igual, el rollo que tenías en tus primeros vídeos es un poco ese. O sea, él básicamente era tu fan, ¿no? Por eso te sigue, porque tú no tienes ni idea de quién es casi, ¿no? Sí, no, en la época, mira, yo con Orslock, que no quiero hablar de otra gente, ¿verdad? Pero con Orslock me hablaba antes de que él creciese, antes de que él colaborase con Wismichu y estas cosas que hizo. Sí. Hostia, qué curioso. Es que yo cosas de España no suelo ver, la verdad. No sueles ver mucho contenido español, ¿no? Entonces... Bueno, es un poco das un poco el perfil, ¿eh? También Orslock es un poco de ese rollo, ¿no? De ver mucho contenido de habla inglesa y tal. Y todo el rollo. Bueno, pasemos al siguiente tema, ¿no? Después de hablar un poco de Dallas, ¿o tienes algún take extra, alguna cosa interesante que te esté quedado en el tintero? Es que es verdad que hemos hecho un poco de ping-pong entre tema y tema y tema y tema. Sí. Así que si nos hemos dejado algo, en fin, es lo que hay. O sea, Orslock es un fan de un canal con 874 subs. Bueno, este chaval tenía unos vídeos al principio que se llamaban Odio Internet de 2013. Y me imagino, por lo que estoy analizando de la situación, porque sé que Orslock le sigue en Twitter, me imagino un poco que le debió conocer en esa época, le siguió y ahí se ha quedado el follow. Me conoció con Gamers MTV, que era la cosa memética en la época. Entiendo. Porque ahora 800 subs ahora es para reírse, ¿verdad? Pero en la época esto era algo. Claro. Lo único que me fui de internet y aquí estoy ahora. Claro, has vuelto después de tantos años, ¿no? Sí, Bien. me fui de aventuras.
Yo también sé bastante de eso, ¿eh? De decir, venga, YouTube, hasta putísimo luego, nos vemos. Sí, en fin. Pero ya no más, ya Oh, no más, lo prometo. sí, yo Eh, estoy en el punto, al igual que tú, creo que mi mentalidad ahora es en plan es- currar y currar en y currar plan, y solo es así que pueden En plan, salir esta vez hay que cosas. tomárselo en serio, ¿no? Porque si no, estaremos aquí atascados en el mismo bucle de, tengo visitas, ya no tengo, tengo visitas, ya no tengo, tengo visitas, ya no tengo. La gente a veces me trata como un poco de, estás acabado, tu canal ha muerto. ¿Sabes cuántas veces ha muerto y ha vuelto a revivir, hijo de puta? ¿Sabes cuántas? En plan, probablemente una decena. Ah, En total. No te lo he preguntado perdón, a ti. pensaba que era retórico. Era retórico, pero luego Vale, ya he vale. dicho, bueno, ya que estoy lo digo, ¿no? Eh, Claro, ¿tú cuántos años llevas entonces? Porque yo creo empecé. que tuvimos un contacto rollo en 2016 o 15 o por ahí. Sí, sí, creo recordar que sí. Bueno, de hecho es lo que te estaba preguntando antes fuera de streaming. Yo básicamente empecé en YouTube en 2012. Yo empecé en 2012, como niño. Súper súper temprano, Sí, sí, además. sí, yo era un niño, o sea, creo que empecé con 14 años, como decía. Mm. Con 14 añitos ya hice como mis primeros videitos y tal. Y ahí están, ¿eh? Se pueden ver. No soy como el típico youtuber que hace una mierda de crío y luego lo borra. No, ahí está, si queréis Oh, verlo. yo es lo que hice y ahora me arrepiento. Es que todos os arrepentís, exacto, eso es lo que pasa, Claro, ¿no? O claro. sea, quizá no querríais que estuviera en público, pero querríais tenerlo para vosotros y no, ya está borrado. Yo de hecho tengo Yo- un vídeo que borré ah, porque iba como a empezar a subir gameplays y en esa época era como, oh, subir gameplays, qué vendido, ¿no? Y era qué así como un vendido. vídeo, y sí, en esa época un poco. Y Sí, era, es lo más mainstream hacer sí, claro, gameplays, ¿no? Claro, en la precisamente, ¿no? época. Sí, claro. Precisamente. Y, y era un vídeo como súper irónico, con una intro súper ridícula, editada súper mal a propósito, ya en 2015, ¿sabes? Que es como una cosa que se haría mucho a posteriori, pero en ese momento no era tan común. Y Mm. hostia, me gustaría tener ese vídeo, pero lo borré porque al final no iba a subir gameplays o algo así. Pero, pero sí. Beck cada Es cuatro que tuve vídeos el hace un viaje a momento. Medio Oriente a pie. El canal de Beck es como un fénix, sí, tal cual. Sí, Yo dime. tuve el momento de fuck internet, voy a borrar toda mi huella digital, me voy de aquí, me voy. Sí, Y yo pienso que claro, eso es un poco chorra, ¿no? Por ejemplo, había un youtuber de esa época, de 2014-15, que me parecía que tenía un humor así muy absurdo y divertido y tal. Que recuerdo que se borró todo su canal de YouTube porque se metió en un trabajo y como que era un poco, ¿sabes quién es Cactuar, quizá? me suena, me suena. Bueno, Me suena de haberlo leído en Twitter, pero creo que nunca he visto un vídeo suyo. bueno, era un poco así humor extremo, medio absurdo, como una especie de Mr. Jagger, pero canal más pequeño. Sí sabes quién es Mr. Jagger, o tampoco. Sí, sí, Jagger, sí, ahí sí que estoy al tanto. Pues era algo así, tío. Y el chaval, como claro, como era un poco un humor extremo y tal, pues se acabó borrando su canal. Y yo recuerdo haber hablado con él por Skype y me contó que era básicamente porque tenía un trabajo y no quería que su huella digital estuviera como manchada, ¿no? Que a lo mejor podían ver un vídeo suyo y le echaran y. Ese Mm, canal estaría totalmente enterrado y no lo sabría absolutamente nadie nada de él y no le habría pasado nada, pero bueno, es una pena. claro, que el tema eso de, oh no, va a afectar mis oportunidades laborales. Yo entiendo esto que sea un problema para la gente, pero en fin. Yo es que realmente ¿hasta qué punto si te metes luego a camarero o algo van a mirar si en el año de la pera y te tuviste un canal que no está relacionado con tu cuenta de Gmail y que, no sé, lo veo muy complicado, la verdad. En YouTube hay tanto contenido que para encontrarte, ¿sabes? Ya es Ya, ya, bastante sí. difícil es crecer, que yo ahora estoy con el canal secundario intentando hacer que haya movimiento y tal y es difícil de cojones a pesar de que estoy subiendo contenido de puta madre. Es difícil de huevos, o sea, no sé. Si no quieres que te encuentren, no te encuentran, ¿sabes? Ya, y aunque te encuentren, es en plan, oh, he visto tu vídeo. Oh, he Oh, visto tu pues ok. vídeo, estabas haciendo el payaso en tu casa. Bueno, que la gente no sale de fiesta y hace el puto loco borracho, ¿sabes? La gente Ya. no. No sé. ¿Qué te iba a eh, decir? Vale, pues entonces, tema Dallas aparcado.
cuál es el No, no, no. siguiente tema cosa. Nunca está Ya, marcado el tema de balas. estará ahí de fondo como el de Dayo, ¿no? Pero... Sí, Pero bueno. la rueda eterna. Mira, ahora que decías lo que te cuesta crecer en tu canal secundario, Sí. creo que YouTube es un poco putas en este sentido, porque es que te obliga a hacer spam de contenido, básicamente. Sí, bueno, de hecho estoy manteniendo bastante activos los tres canales ahora mismo. El Mm. principal está yendo de la hostia con el vídeo último que subí. Voy haciendo también directitos y tal para mantener un poco la actividad y la gente así activa y todo el rollo. Y por otro lado, pues está el secundario, que básicamente he subido... básicamente yo tengo un videojuego que analizar que se llama Delta Force, que grabé bastantes clips en diciembre y me daba muchísima pereza mirarlos y ahora he estado mirándolos estos días. He rescatado todos los clips interesantes en el canal terciario que se llama Vecta Clips, que básicamente son vídeos de un minuto de jugaditas interesantes o momentos de así divertidos o lo que sea, ¿no? Y de algunos momentos divertidos digo, coño, si se juntan todos se puede hacer un vídeo, ¿sabes? Entonces he subido un par de vídeos en el secundario, que sería Beck da Besos. Beck da Besos. No sé, todavía no sé si voy a cambiar de nombre. Me parece gracioso, pero ahora como que cansa. Y... Y luego está, pues, bueno, también contenido como este, ¿no? De hecho, este directo se va a subir luego a Pictabesos, porque Pictabesos básicamente va a ser como un compendio de gameplays y charlas como esta, a lo mejor, que sean interesantes, y reacciones a diferentes vídeos que me vayan encontrando por internet que me den para hacer un poco lo que haces tú en tu canal secundario, ¿no? Que ahora mismo sería el Te, principal. te reitero que si un día quieres un compi para comentar un vídeo, Ahí por favor, acuérdate de mí, te tendré en porfa. cuenta, te tendré en cuenta. Eh, y bueno, básicamente, pues eso sería un poco todo lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora mismo estoy subiendo el podcast en el que estuve hace un par de días a ese canal, que era el de Laserland y Mexivergas y tal. Voy a subir la reacción que hice a un vídeo del fracaso de Call of Duty ayer, o antes de ayer, no me acuerdo. Y he subido un par de gameplays y en el Backdraft Clips pues he subido 50 clips bastante ricos todos, la verdad. Eh, Así que bueno, pues básicamente luego el análisis que voy a hacer en el canal principal va a ser en base a ese tipo de clips. Pero hay algunos que no van a aparecer en el análisis, como es obvio, ¿no? Porque son 50. Entonces, bueno, pues estoy tratando de mantener todos los canales súper activos a la vez, la verdad. Y está siendo una Lo cual tarea deja que interesante. señales una cantidad de esfuerzo brutal. Además, todos los clips, tanto del canal secundario como del principal, como del, pues eso, del de clips, del terciario, podríamos decirlo, están subtitulados al inglés y al español. O sea, la verdad es que me lo estoy currando que flipas. Todos con sus descripcioncitas, sus tags, sus mierdas, ¿no? Que me está también ayudando ChatGPT con eso. Entonces, bueno, pues yo creo que el esfuerzo duro y el trabajo que le estoy metiendo a esto va a dar sus frutos. Estoy 100% seguro de ello. Totalmente seguro de ello. Creo que los tres canales van a acabar funcionando más o menos bien. El principal Sí, seguro que va a funcionar bien y los otros dos también, sobre todo el Back de Besos creo que va a ir bien y el de Eclipse, pues bueno, tampoco lo hago tanto para crecer. O sea, si me puede dar unas visitas residuales o puedo hacer que gente conozca mi contenido principal desde ese canal pequeño, pues puede estar bien. Pero también lo hago más que nada para tener yo también claro cada clip en cada análisis, ¿no? ¿Qué utilidad le puedo dar? Para tenerlos todos en mi cabeza, básicamente, a la hora de hacer el análisis. sí, de hecho, realmente lo que has comentado ahora, tener esfuerzo y constancia, eso supera con creces a tener talento o tener suerte o o ser perfeccionista o estas cosas. 100%, 100%. De hecho, Este, a este lo es largo de mi carrera... genuinamente, Sí, este es el consejo para cualquiera que tenga bloqueos creativos, es simplemente ponerse a hacer cosas y, en fin. es que tienes un bloqueo creativo, crees que no vas a hacerlo bien porque hoy no tienes el día de ponerte a hacer el payaso en internet o cualquier cosa que te dediques a hacer. Hazlo mal, pero hazlo. ¿Sabes? Ponte. O sea, lo vas a hacer, hoy no tienes el día, tal, no sé qué, ponte, da igual. ¿Sabes? Menos que
O sea, hacer un poco o hacerlo mal es mejor que no hacer nada, ¿sabes? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, hace un par de días estaba haciendo un directo bastante chill, bastante calmadete, porque no era la hora de hacer el directo y tal. Era una mala hora, lo que sea, tal. Pero dije, tío, dije que iba a hacer un directo, así que hago un puto directo, ¿sabes? Y lo he subido y ya está, tío, ahí está y me ha servido como calentamiento para este directo que la verdad creo que está saliendo bastante mejor, ¿sabes? Entonces, no sé. Tú Mm, hablando de directos, ha resultado ser mi cosa favorita en YouTube, hacer directos. sí. Porque a mí me gusta mucho editar, ¿no? Y le tenía un poco de miedo a hacer directos y hablar en público y estas cosas. Pero fue empezar a ponerme a hacer directos y es una experiencia única, no sé cómo decirlo. A mí también me Es gusta. muy, A mí también muy, me muy parece gratificante. interesante. Empecé el año pasado con el Sparking Zero porque trataba de llegar al top mundial y tal. Mm. Y no me quedé tan lejos, ¿eh? Número 30 mundial llegué Ah, a ser en PC. Y, y bueno, pues en esa época disfruté bastante de los directos. Lo que pasa es que a mí me pasa con los directos y con YouTube en general, que cuando me despisto, ¿sabes? Cuando hay algún punto en el que empiezo a descansar o tal, llevo 4 o 5 días sin ponerme, y me cuesta muchísimo ponerme. Por eso estoy ahora todos los días, ¿sabes? El haber es hecho pillar el directo hace un par de hábito. días ha hecho que hoy esté aquí a tope, ¿sabes? Porque es como el hábito, exactamente, es justo lo que tú Es que dices. es literalmente volverse adicto a currar. Es pillar el hábito y así el día que no curras es en plan, no, no, hoy me siento mal porque no he hecho nada. Lo has definido increíblemente y también me pasa lo mismo con el ejercicio. Antes lo que Sí, hacía sí. es cuando hacía un día de ejercicio o tal, a lo mejor hacía un ejercicio brutal y al día siguiente estaba muerto de agujetas y tal, que eso es bueno para la hipertrofia por otro lado. Pero también mi propósito era a lo mejor hacer 4 días a la semana. Hago todos los días de la semana menos el domingo y cuando llega el domingo es como, uff, necesito mi dosis de deporte, ¿sabes? Estoy Sí, adicto sí, sí. a ello y al final es que a todo lo que intentes hacer daily es que te vas a acabar haciendo adicto. Cuando no lo hagas vas a sentir que fallas. Entonces, esa es la Es que esto manera es como, realmente. Me despierto esto y es me un, pongo un- a youtubear y me voy a dormir después de haber youtubeado y estoy bien, ¿sabes? realmente es como un hackeo de la vida real. Sí, De que si quieres pillar un hábito, vuélvete adicto. Y te volverás adicto al día 3 de haber hecho algo cada día, sí, ¿sabes? sí, sí, tal cual. Ya. Lo que yo ahora tengo que tener en cuenta es que no es la primera vez que yo estoy adicto a youtubear. En Adicto en el mejor de los 2000... sentidos, ¿eh? En el Sí, sí, sí. sentido de que es un hábito, no de Claro, que claro. eres un No, yonki. no, Vale. no de que lo estás pasando mal y todo el rollo, no. Yo, de Claro, hecho, claro. en 2022 a finales tuve un mes increíble, pero una locura. Rubius me reaccionó a otro vídeo, porque yo le hice una crítica a Rubius en 2019 y la reaccionó, pues esa era la segunda vez que Rubius me reaccionó a un vídeo, que encima era de gráficos, que ya se me había realizado un vídeo de gráficos anteriormente, y entre el vídeo de gráficos que Rubius lo reaccionó y los dos vídeos estaban viralizando simultáneamente, más que yo estaba súper activo y subiendo un montón de contenido, tuve un mes brutal. O sea, me acuerdo que pude vivir varios meses después sin hacer una Ah, mierda. Y ahí voy. No sé, lo solté, no sé por qué. Solté el hábito de hacer YouTube y me arrepentí un montón. Luego, me arrepentí un montón porque, claro, luego volví y ¿dónde están esas visitas, sabes? ¿Dónde están las visitas que yo tenía? Em, y ahora mismo no tengo ese nivel de visitas, pero joder, estoy enfocadísimo, ¿sabes? Estoy súper guay haciendo lo que hago y además quiero tratar, pues, de, 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 de no volver a cometer el error de soltarlo, porque cuando lo suelto, hasta luego, ¿sabes? Ahora mismo tengo un hábito férreo mm. y si lo suelto sé que volveré a lo mismo de antes. Que por eso digo, alguien que tenga problemas con el perfeccionismo, es que realmente es la excusa, entre comillas, que suele poner la gente. De, o no, no, no puedo aprender a hacer esta cosa porque no lo voy a hacer de manera perfecta. Da igual, ponte y hazlo. Yo de ¿Verdad? hecho Y tenía al día también el error siguiente de ser hazlo muy... otra vez. Exacto. Yo de hecho tenía también ese problema del perfeccionismo. No Mm. de que no puedo hacerlo porque tal, sino que el hecho de ser perfeccionista me hacía exigirme mucho a la hora de cada vídeo que hacía y entonces me cansaba. Ahora no soy tan perfeccionista, trato de hacer contenido más dinámicamente. Y lo increíble es que
soy menos perfeccionista y me sale mejor. ¿Sabes? Claro, la perfección no llega porque lo hayas hecho muy bien, sino porque has entrenado mucho, ¿verdad? Exacto, exacto. En plan, ya tienes, que tendrás más de 1000 horas editando. Sí, sí. Imagina haber Muchísimo querido más. hacer una cosa perfecta cuando llevabas 10 horas editando. Es Claro, imposible. claro, eso es Es que es eso, totalmente ponerse y absurdo. ponerse y ponerse y ponerse y Yo de manifestar hecho, cosas a la existencia. yo de hecho recordaba cuando veía PewDiePie en 2017 que no me parecía que hiciera el contenido de mayor calidad de la historia, pero por otro lado pensaba, tío, ¿cómo puede hacer contenido tan bueno de manera daily? ¿Sabes? Para ser daily es que es muy bueno. Y yo recuerdo ya pensar en ese momento, claro, lo que pasará es que está haciendo tanto contenido que ya le ha pillado el truco, ¿sabes? Que ya lo tiene por la mano. Y ese es el punto al Mm. que yo quiero llegar. Sí, Que vaya básicamente. encaminado hacia ahí. Hombre, yo me acuerdo a la época, no sé si a día de hoy es lo mismo, pero Willy Rex subía rollo 4 vídeos al día. Sí, sí, recuerdo. Vale que eran gameplays, en plan, no editaba, era grabación de aquí a aquí y ya está. Pero Sí. igualmente hay un esfuerzo increíble. Y más aún en la época, que no estaba Claro, primero garantizado tener que que eso sacarte tuviera la... ningún resultado. Claro, por un lado tener que sacarte la partidaza. Luego comentarla bien. Eso no te sale a la primera, ni de puta coña, ¿no? Entonces, por mucho que fuera en plan, oh, un vídeo de Willy Rex, pues eso es cortar por delante y por detrás. Sí, pero el trabajo que tiene detrás es de un tío que está de Sí. isla y todo el día jugando al Call of Duty y aprendiendo. Uno a jugar, dos a comentar y tres a hacer las dos cosas a la vez, ¿sabes? O sea que tiene Mira, su mérito. para mí, irónicamente, quien fue una inspiración para mí fue Alex el Capo, porque de la manera más sarcástica posible ahora desarrollo. Si miras los primeros vídeos de Alex el Capo, se le ve que está como medio incómodo, que no... En fin, si lo comparas con cómo es ahora Alex el Capo, que es un natural, un absoluto natural en estas cosas, porque tiene más de 10.000 horas entrenando en esta skill específica, Sí. que es hacer comentario en directo, ¿verdad? Y es simple cuestión eso, entrenarlo. Sí, el tío es súper Y bueno sí, hablando en directo. Siempre es algo en lo que ha destacado mucho. Yo lo conocí relativamente no tarde, en siempre. 2000. Claro, no, siempre no. Claro, en sus primeros vídeos, obviamente, Sí, justo te iba a no lo hacía decir. excelente. Y yo lo conocí en 2017. Y en 2017 ya lo hacía de putísima madre. O sea, porque Claro, recuerdo yo, Alex, un clip sí. en concreto que lo comenté con un amigo de Alex el Capo hablando metafísica de estos que hacía al principio y tal. Y yo Mm. recuerdo que verlo pues, hace cosa de un año, una cosa así. Y digo, tío, es que el puto pavo ya estaba dando una masterclass de lo que es hacer un puto buen directo ahí, ¿sabes? El tío era buenísimo. Y ya en 2017, o sea, quiero decir, también llega un punto de perfeccionamiento en el contenido en el que te vuelves tan bueno haciéndolo que ya algunos vídeos pasados siguen siendo potables hoy en día, ¿no? Y yo creo que también eso pasa con mis propios vídeos de mi canal principal de... Tú te miras vídeos míos de 2019, 2018, 2020, 21, tal. Y lejos a mí al menos, lejos de darme cringe, me parecen muy buenos vídeos, ¿sabes? O sea, ya en ese momento tenía Oh, la yeah. skill pulida de hacer buen contenido y ya sabía hacerlo, ¿sabes? A base Sí, de... a mí me sorprende también cuando veo Hey, ¿qué pasa, cosas Sergio? antiguas mías. Bienvenido, tío. Sí, Mira, cuéntame. ahora que saludas al chat, me dicen en mi chat que te aman. Oh, qué bonito. También os amo también a vosotros para tratar de alguna manera manipularos emocionalmente y que os sentáis más unido a mí. Porque no os conozco de nada. No, también se os quiere, joder. ¿Qué te iba a decir? Cuéntame sobre lo de tus vídeos antiguos que se mantienen hoy en día. Yo vi, de hecho, no hace demasiado uno de los de Odio Internet y me pareció gracioso y era como de 2013. Es que hay gente A que ver, hoy en día ve más... si se me permite el onanismo aquí, Dale, 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 lo chúpatela de, fuerte. lo de odio internet en la época era en plan súper nuevo. En plan, Sí. nadie más hacía ese. Era como, ¿what? Eso se puede hacer, ni siquiera. No me quiero pasar aquí. No, sí, realmente Ya. para esa época es un formato muy interesante. Dice Vic, Sí, no, Dallas versus los Simpson, ¿quién gana? Muchísimas gracias por tus 2 euros de nuevo. Joder, Vic, la paga ha estado potente, ¿no? Esta semana, muchísimas gracias, tío. mis vídeos de Gamers MTV, por ejemplo, que no me los he vuelto a ver desde entonces,
pero todo el mundo siempre me dice, buah, estos vídeos eran lo mejor que he hecho nunca. Sí, Lo cual yo qué sé. odio un poco. Hay mucho contenido en general que envejece mal, ¿no? Rubius bueno, igual a ti no te hacía gracia porque tendrías más edad, supongo. Oh, no, yo Rubius fui de sus primeros subs de Rubius. Sí. Cuando Y tenía te rollo molaba, 5.000 ¿no? Con los suscriptores. vídeos de Skyrim y todo el rollo, ¿o qué? Sí, sí, en la época de Tengo un cuerno de mamut. Claro, en esa época te meabas de risa Claro, en con esos la vídeos. época era en plan eso, te desternillabas. Y Ahora hoy ha en día, envejecido un poco mal ese humor, sí, pero en la tampoco, época tampoco creo que era lo sea más. horrible hoy en día ese humor, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, hombre, en ese momento era el pic del humor, hoy en día es Mm. eh, normal tirando a mal, ¿no? Pero, pero otro contenido, como por ejemplo el de Mr. Jagger de aquella época, te lo ves hoy en día y sigue siendo, hombre, ves que hay cositas viejas, ¿no? Pero sigue estando bien. Te ves Mutska, coño. ¿Quién conoces a Mutska, no? Me imagino. Sí, Lo conoces bien, ¿no? si Pues son de la época, probablemente te diré que sí, que los conozco. probablemente te diré, ¿sabes? En plan, te lo admitiré. Si son de la época, te lo admitiré que sí, ¿sabes? Mutska, coño, lleva... ¿cuánto el tío fuera de la plataforma? Lleva más tiempo fuera de la plataforma de lo que alguna vez estuvo en ella. Y sin Sí, embargo te ves sí. su contenido y, loco, el pavo ya lo tenía dominado en 2015, ¿sabes? En 2014. Ya sabía hacer contenido de puta madre que hoy en día te lo ves y sigue siendo igual de bueno, ¿sabes? Mm. No, te quería preguntar, ¿qué queja tuviste contra el Rubius? ¿Qué queja Porque tuve me con has dicho Rubius? Sí, que bueno, le dedicaste un par de vídeos, ¿no? sí, le dediqué una crítica al Rubius. Perdón, pero no me los he visto. Pero No, eso, no, ¿qué o crítica? sea, ¿Qué nada. crítica le hiciste? Se llama Rubius no ha cambiado. Y básicamente era un vídeo en el que inicialmente hablaba como de sus inicios, ¿no? Y cómo, quién representaba, cómo se veía al Rubius en 2012, ¿no? En esa época era un poco... tú veías Willy Rex, Outconsumer y tal, ¿no? Y hacían un contenido que más o menos estaba bien, pero de repente llegaba Rubius y era el destornille, ¿no? Era el peak de calidad en YouTube, ¿no? Por algo el tío llegó tan rápido de ser un don nadie a ser el youtuber más conocido de España. Hmm. Y, y claro, en esa época, para su momento, para su contexto, creo que hacía las cosas muy bien, pero en el presente, en ese momento, llevaba muchos años pues haciendo un contenido como mucho más... O sea, yo siempre he visto a Rubius como, por lo menos al inicio, como que tenía un rollo muy dank, un humor muy... no sé... Es que claro, es difícil de ponerlo en palabras ahora porque ahora mismo mi perspectiva es diferente, ¿no? Del humor del Rubius del inicio. Pero... Pero contextualizado en su época tenía un humor que no era tan comercial, quizá, ¿no? Pero a la vez conectaba lo suficiente con la gente como para, en un medio que tampoco era tan comercial en ese momento como era YouTube, destacar, ¿no? Y pues claro, en ese punto había empezado como en el peak y con los años había hecho contenido como mucho más comercial, como mucho más apelando a niñas adolescentes, ¿no? Como mucho Hmm. más normie, ¿no? Podríamos decir. Eh, la N palabra de internet. La N-word, sí. Y, y claro, pues empezó pues eso, a hacer contenido como mucho más comercial, también era lo suyo, ¿no? Pero era el youtuber número uno, era la cara de YouTube, entonces quizá tampoco podía hacer según qué bromas o según qué cosas, ¿no? O currarse los vídeos lo suficiente, ¿no? Porque tenía que hacer quizá más cantidad. Y su personalidad así como más histriónica y tal, pues la había dejado bastante atrás, ¿no? Pero justamente en esa época, en 2019, llevaba una rachita de vídeos que iban un poco por ese lado, ¿no? Entonces era como criticar su parte de contenido más comercial y tal. Y luego finalmente decir, oye, pero últimamente lo está haciendo bien o no, ¿sabes? Porque tampoco veía a nadie hablando de eso, ¿no? Y era como un poco una reflexión que yo había ido construyendo en mi cabeza a lo largo de los años. Ya a mí ya en 2013 me parecía que el Rubius estaba empezando a decaer, ¿sabes? Ostras. Ya en 2013 me parecía que... Cuidado, el año pasado ya estabas más gracioso y ahora no sé qué estás haciendo, ¿sabes? Tampoco me parecía mal su contenido, ni mucho menos. Pero ya en ese momento yo recuerdo decir...
Rubius se está volviendo una cosa que no era al principio, ¿no? Y ya en 2015, tal, bueno, ya no había ni rastro de lo que se podía ver al inicio, o prácticamente nada. Entonces, Y bueno, esto él cuando reaccionó se lo tomó bien. sí, sí, sorprendentemente sí, de hecho estaba de acuerdo en todo. Ah, Bueno, menos ah, qué alguna chulo. cosita, ¿no? Que a lo mejor no estaba tan... que me matizaba un pelín. Pero sí, sí, estaba de acuerdo en prácticamente todo. Sí, sí. Discúlpame un segundo. Creo que me está petando el audio. Yo te Puede ser. escucho de puta madre. Déjame un momento, porfa, que haga un test. Vale, yo mientras tanto leeré mi chat. Beck, me alegra mucho de verte de vuelta. Joder, parecía casi que Láser quería forzarte a decir que has vuelto. Sí, sí, hizo mucho énfasis en el podcast que tuvimos. Humor un poco autista, no hate. Sí, sí, básicamente era un poco lo que hacía Rubius, ¿no? En ese primer momento. Respecto a la donación que ha hecho Vic diciendo que quién ganaría si Dallas o los Simpson, yo creo que claramente ganaría Dallas. O sea, vamos, me parece hasta ¿En ofensiva cuanto a qué? en cuanto a todo. Dallas. Dallas, 100%. Dallas muchísimo mejor que los Simpsons. Tras. No, Aquí hay un debate al que llegar a los puños, quizás. no, no, obviamente estoy siendo sarcástico. Ah, vale, vale. Eh, vale, pues ya estaría. Yo tengo una duda. ¿Cuándo Rubius fue chistoso? Es una A ver, conversación para la que no estás preparada, Camila. A ver, díselo tú, Alessio. Rubius en la época era en plan lo más hilarious que te habías echado en cara. Sí, Vale que viéndolo con perspectiva es infantil y juvenil y cutre y soez y estas cosas. Pero en la época era revolucionario simplemente. sí. Es Y que, era además en la época en la que había mucha... fuck. eh, promoverse mediante, en plan, recomendaciones. Rollo, vas a tu grupo de amigos y le dices, yo, mira este canal, qué divertido, jaja. sí. Que ahora no sé si eso Sí, se sí, lleva yo recuerdo tanto. el momento de Rubius ha hecho un nuevo canal, ¿sabes? Y de que te vengan los amigos o decirle tú a los amigos, hostia, que se ha hecho un nuevo canal, ¿sabes? Míralo. Yo lo flipé la primera vez que se juntaron Rubius y Willy Rex. Estoy hablando que no Sí, tenía barba aún yo. Pero sí, en la época era otro fenómeno, que a día de hoy está todo esto mucho más corporativizado, industrializado, pero claro, en es la que época era mucho más gente que en su novedoso. casa hacía vídeos, no tiene más. Claro, y es que también en ese momento, un poco, todo lo que en esa época hacía Rubius, hoy en día se da por hecho, ¿sabes? Meterle edición a un vídeo, meterle textos, meterle zooms, meterle cámaras lentas, meterle bromas, todo eso se daba por hecho en esa época. Pero antes de Rubius, la gente era en plan, hey, buenas a todos, este es mi primer vídeo y hoy vamos a hacer una partida de Call of Duty, el Modern Warfare 2 que ha salido hace poco. Y bueno, chicos, perdón si no hablo Claro. muy alto porque están mis padres durmiendo. ¿Sabes? Ese era el contenido antes de Rubius. Sí, era Entonces, en plan episodio 870 del Minecraft. claro, y he Y en dicho mi cambio primer Rubius era en vídeo, plan pero es que todos los... momentos random, jaja. Claro, he dicho mi primer vídeo, pero es que el vídeo 846 seguía siendo así, ¿sabes? No había una gran evolución. Claro. Sin embargo, Rubius de repente era en plan, ¡oh, felichipolla! ¡Uh! ¿Sabes? Era de repente volvernos locos Era y humor extremo, absurdo, edición loca y tal, ¿eh? más energía. Claro, Era algo que no había nada parecido a claro, él. era como... O sea, ahora mismo lo que hacía Rubius se ve como un 4 sobre... Lo que hacía Rubius al inicio se ve como un 4 sobre 10, pero es que en esa época ese 4 sobre 10 era un 10 sobre 10, ¿sabes? En comparación del otro... O sea, hoy en día comparamos el contenido de Rubius de esa época con el contenido actual promedio y Rubius queda como un 4 sobre 10. Pero es que si comparábamos a Rubius de esa época con el contenido promedio de esa época, Rubius era un 10 sobre 10 sin ninguna duda, vamos. Sí, además, en fin, hablando de cosas que no han envejecido bien, ¿tú te acuerdas de Destroyers? Con Tous Carapoyen. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. De 100 Y tío, para yo mí, el aquí... 100 razones por las que no puedo tener hijos, ¿te acuerdas? Tío, yo aquí te voy a llevar la contra. A mí me Ah, gustaba Destroyers y hoy en día me sigue pareciendo que no eran tan malos. O sea, evidentemente como todo el contenido de esa época ha envejecido.
Pero que yo qué sé, eran unos chavales haciendo con una idea, ¿sabes? Metiéndose patadas en los huevos y haciendo todas las tonterías que hacían, pero no me parece que fuera... o sea, he escuchado mucho, ¿no? A lo largo del tiempo de, ¡guau! El cringe de Toast, Carapoyen y los Destroyers y los raperos malos y no sé qué. He escuchado mucho eso a lo largo del tiempo. Y no sé, a mí, a lo mejor porque me pilló más chaval y lo veo con otros ojos, pero no... No sé, tío, nunca... Hola, Beck, ¿vas a pagar Ah, la manutención de los hijos que le dejaste a mi hermano? Lo vamos hablando, ¿vale? Lo vamos hablando. Si te es suscribes al vástago canal, ahí. quizá. ¿Vale? Si te suscribes al canal y te haces miembro, quizás me lo pienso, ¿vale? Pues eso, como iba diciendo. No sé, tío, a mí no le veo el... Oh, el En peor la contenido de época, internet. Destroyers era el top del humor en la época. Yo el 100 razones por las que no puedo tener hijos, en la época me lo vi 1000 veces. Sí, 100 por 1000, pues haced las mates. sí. Pero sí, bueno, era otra época, era lo que había entonces. A día de hoy todo es mucho más corporativo Sí, y eso es mató que bastante la de magia. hecho, de hecho, joder, el Toast le metía como a los vídeos una edición así chula y metía como Sí, cartelitos sí. y cosas Mm, sí. y el rollo guitarritas ¿cómo se llama? Green Day, ¿sabes? En plan, el rollete ese que tenía un poco sus vídeos. De hecho, creo que él se hacía la música con su puta guitarra, se hacía la música de fondo de sus vídeos. O sea, no Sí, sé, el tema de Destroyers. el tío tenía su... Lo hicieron ellos mismos, sí. O sea, realmente, no sé, a mí nunca me ha parecido que lo que hicieran estuvo mal. ¿Por qué dirías que envejeció mal? Bueno, Hombre, a ver, el tiempo ha pasado, podría tampoco ha considerar en envejecido plan perfecto, ¿no? Pero, juvenil, ¿sabes lo que te quiero decir? Jaja, patadas en los huevos. a Como ver, sí. por un lado es humor atemporal, ¿verdad? Jaja, como en Los Simpsons, ¿vale? Sí, Pelotazo en los huevos, jaja. Como sí, si eso siempre tendrá gracia. Pero bueno, es juvenil, es producto de su época. sí, 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 sí. Pero, tío, yo creo, por ejemplo, lo que pasó luego con los Hypebeast, hostia, a mí me parece que es un Uf, no sé quién poquito... es. Los Hypebeast serían un poco... Los piscineros. Sí, Era algo de internet esto. sí, sí, sí. Los youtubers piscineros que se les llamaban. Que eran como Oh, reto, mi novia, no sé qué, cruzamos la piscina, tal, ¿sabes? Eran un poco chavales, bueno, chavales jóvenes haciendo vídeos IRL, para que te hagas una creo que idea. a mí eso ya me pilló que me había ido de Yo internet. nunca lo vi ni nada, pero sí que lo vi criticado por youtubers. Oh. Y, hostia, Destroyers, vamos, nunca mejor dicho, le pegaba 50.000 patadas en los huevos a ese contenido. A Para ver, en mí, la época te siendo un hubiera dicho poco... que era incluso mejor que el Rubius Destroyers. Sí, sí, yo estoy Sí, un yo poco era de muy fan, yo era acuerdo. muy fan de ellos. Más que Destroyer, porque tampoco era tan fan de las patadas en los huevos, a mí lo que me gustaba era el canal de Toast. Sí, sí, Y no yo de tanto hecho los con blogs Toast, bizarros, que yo me también, saludaba con él por la calle con Toast. pues no tanto los blogs bizarros, que también me gustaban, Sí. eh, sino más bien el rollo de las quedadas y toda la que se liaba y coger la cámara y moverse por España, ¿sabes? Ese rollo a mí me molaba. Mm, ¿qué fue de él? Desapareció Toast. Se borró el canal en un punto y luego volvió. Bueno, no sé si se Oh, lo borró o se lo borraron. Creo que se lo borraron. vale, es que Y me luego acuerdo de la volvió y ya no controversia volvió a que ser lo hubo con mismo. Toast. Hubo una controversia un poco chunga con él que no voy a comentar por respeto, pero sí fue una controversia un poco chunga. Sí, el tema Creo de que fue las... por ahí. A ver, parece que sea una cosa peor de lo que lo comento yo. No, Yo creo que es mejor comentarlo que no comentarlo. Además, tampoco... ¿Qué más le da, no? Sí, sí. no, prefiero no comentarlo. ¿No? Vale, Pero vale. luego si quieres te comento qué es, pero fue algo un poco chungo. Ah, no es lo de los raperos malos y cuatro y tal. ¿O sí? Tienes que ver, no quiero hacer Vale, vale. alusiones. Luego te Lo comento, va, es que es un poco dejamos... de mal gusto. Vale, vale. Ah, ya sé a qué te refieres. Ya sé a qué te refieres. Sí, ya, eso fue muy chungo, sí. Sí, 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 sí. Ya sé a lo que te refieres. Que tampoco hubo tanto... Tampoco es algo que salía tanto en YouTube, pero sí en Twitter se comentaba y sí, sí.
Chungo, chungo. No sé si hablamos de lo mismo. Luego comentamos tú y yo. Vale, A ver vale. si tal. Sí, tampoco es cuestión de echarle mierda al señor Dose. Pues... pues qué iba a decir. Sí, tenemos un siguiente tema, lo vamos dejando por aquí, ¿cómo lo ves? Bueno, lo dejamos aquí porque iba a irme por otra tangente extraña. Bueno, Si no, si quieres, lo quieres. dejamos Sí, aquí. ¿tienes alguna Mucho tangente? gusto, Beck, por te- haberme invitado. lo quieres dejar entonces, ¿no? ¿No quieres tratar es que me da curiosidad la tangente extraña. Em, me iré por otra tangente. Ah, con Laser estuve, no he hablado con él nunca más que para comentar lo del saludo nazi de Elon Musk. Ajá. No sé dónde quería llegar con esto. Por eso digo, ya estoy un poco saturado. Gracias por invitarme. Pues nada, tío, ha sido un placer, la verdad, la charlita. Me lo he pasado muy bien, ha sido... Ah, vine y ya se van. Bueno, pues tienes el resto del podcast del principio y tal, que ha estado bastante interesante. Claro, te Y... toca verlo 2 veces, uno en cada canal. y bueno, pues eso sería todo por el directo de hoy, chicos. Me lo he pasado muy bien contigo, Alexio. Ha sido una charla Yo también. bastante amena y bastante interesante sobre internet y sobre el mundo de los videojuegos que nos rodea y tal, ¿no? Y nada, chicos, dentro de poco voy a reaccionar a un vídeo de... que me han hecho una respuesta a mi vídeo de Battlefield, al último vídeo que hice. Así que dentro de poco pues, tendremos una reacción a ese vídeo que acabaré subiendo a mi magnífico canal Pecdabesos, ¿no? Que es el mismo al que se va a resubir de hecho este contenido. Así que nada, tenéis ambos canales en la descripción, también tenéis el canal de Alexio, por si os queréis pasar, que también va a hacer un poco un contenido similar a lo que hemos podido tener en esta charla, ¿no? Reaccionando a también a otros youtubers de videojuegos y demás. Sí, esencialmente lo que ha ocurrido hoy es lo que hago en mi canal, básicamente. Y bueno, pues eso ha sido todo por el directito de hoy. Que vaya muy bien. Nos vemos mañana probablemente. ¿Y tú quieres hacer algún spam de cuándo vas a hacer directo? ¿De qué vas a hacer o tal? Nah, en fin, subo cosas regularmente, así que si os pasáis suficientemente temprano subiré algo y haré directos y tal. Mira la descripción, entrad a su canal y si hay algún tema que os interese, que a mí personalmente no ha habido varios, pues le echáis una gente. Pues bueno chicos, que vaya súper bien. Hasta luego. Chao, chao.